Y pues bueno, una semana más estamos aquí. Los miembros ya, como es habitual, de la Casa de las Marionetas, siéntense bienvenidos a un capítulo más. Y procederé a hacer lo que hacemos cada semana, güey. Preguntarles cómo estamos, güey. ¿Qué cuentan? ¿Cómo han estado esta semanota? ¿Tú primero o qué? Bueno, continúa. Afortunadamente muy bien, Logan. Eso, chingada. Con un poco de calor, pero afortunadamente estamos aquí. Y estamos a punto de empezar proyectos nuevos. Fantástico. Entre ellos, no me digas. Mejor hay que reservarlo de sorpresa, ¿qué te parece? Pues mira, estamos con unos textiles de hace dos meses, pero sí va a llegar, banda, no se preocupe, sí va a llegar. No te preocupes. Y uno más culinario. Eso, chinga. Con eso cerramos, padre. Fantástico. ¿Tú, Crack, cómo has estado? Yo, chingón. Ey, Vi con una semana de relajación, güey. Me fui de vacaciones. a fuerza, ¿dónde fuiste de vacaciones? Cuéntanos. A Tepoztlán, güey. A fuerza. ¿Y qué Está tal? horrible. Bueno. ¿Neta? ¿Por qué, güey? Hijo de la virgen. No, güey, está- Es que tú qué piensas Es que- cuando alguien te hizo una semana de relajación. Sí, Que no, me la sí, pasé está bien. chingona, ¿no? Está de la verga. Está bien de güey. buena. No, güey, es Bueno, que, o sea, por eso así, sinceramente, güey. El pueblito está bien, güey. Está, verga. por así decirlo. Ahí está, güey. Está. Eso es lo importante. Ni ¿no? bien ni mal, o sea, X, ¿no? Está, güey. Va. Pero, pues, no hay mucho que ver o hacer, güey. ¿Qué hiciste? Me la pasé en mi hotel, güey, encerrado, dándome masajes, nadando, Ah, güey, en la alberca. ¿Nada más? Estaba pajeando, güey. No mames, güey. Fui al Por centro, eso güey, te he hecho mi pasé madre. por ahí. Por ese mini mercadito, güey. A fuerza. Muchas cosas. Ahí me compré mi maleta de. de hippie, güey. De marihuana, A ¿no? fuerza, De chingada. marihuana. Ya ves que era Mi el... suéter también. Pensé que era el suéter del Rudy, güey. No digas mamadas, güey. Vale. Está chingón ese suéter. Sí, Ay, el no, Rudy güey. tiene más clase que este, güey. No, güey. Pero pues, Y bueno, pues ya puedo ir a la UAB, güey. a la buena, a fuerza. A estudiar psicología, güey. Como quien Bien dice, chingón. estuvo bien tu semana, ¿no? Bueno, de ambos en este Sí, caso. güey. Escalé un cerro, güey. Bien chingón. A fuerza. Nada más, ¿sí lo aguantaste? Sí, güey. ¿Y Al el día siguiente cerro ya no también? podía, güey. Ya estaba hasta el lado. No mames, sí lo aguantó, y el cerro también, a huevo. Pero bueno, Se me acabó de augurar este, güey. ¿qué? No, ¿por qué, güey? Pero bueno, ya, chingue su madre. Yendo directamente al programa, me gustaría saber ¿Y tú, quién va a ser. cómo estuvo tu semana, Logan? Muy bien, güey. Como dices tú, coincido en que hubo bastante calor. Yo siento que Ya, estos huevo. días... Y está raro, güey, porque está pasando muy drásticamente de lluvia. Ah, calor. Imprevisto. ¿Llovió el fin de intenso. semana? ¿Cómo? Pues ¿Llovió más o el fin de menos. semana? No, ¿qué día esta llovió? semana, sí. Es que sí, hubo dos No, días el que fin de llovieron. semana, güey. Fin de Digo, semana. porque yo me fui el viernes y estaba lloviendo en la mañana tarde. Al menos por acá. Y el domingo regresé y también estaba lloviendo, güey, pero no sé si llovió todo. Por la casa lloviznó, fíjate, nada más, en las tardes, nada más una pequeña llovizna y chingo a su madre, güey. Pero de ahí en fuera sí mucho calor, como dice aquí el buen Josué. Pero bueno, sin seguir hablando de nuestras vidas, porque honestamente llego al punto, o creo que a la gente no le interesa mucho, la verdad. Pero bueno, sin más Todos dilatación, nos quieren, güey. ¿quién va a ser el afortunado que me va a decir cuál es el tema del día de hoy, de qué vamos a hablar y qué es lo que nos trae de nuevo? Pues oye, Pues- esta, ¡Oh, la chingada! No mames, Parece ponte que- serio, güey. Le pides milagros a un pendejo, pero bueno. ¿Quién trajo ese pendejo? No tengo ¿Para qué idea. le invitas? ¿Cuál va a ser el tema del no día le de hoy? dólares decía Martín, Cállate, Logan. estúpido. Mira este pendejo. ¿Cuál va a ser el tema del día de hoy? A ver. Como habías anunciado la anterior semana, el tema de esta semana es el mundo prehistórico, güey. Ok. Así nos vamos a desarrollar en los dinosaurios, Uf. todas las bestialidades que había en esos tiempos, güey. Ujú. Cómo el humano salió adelante. Y pondremos, no sé, un mundo post-apocalíptico güey, de dinosaurios con nuestro mundo de hoy en día, güey. Pero, ¿cómo lo vas a plantear? Como si los dinosaurios no se hubieran extinto. Sí, güey, los dinosaurios no se Como si hubiera quedado una extinguieron, especie de tierra por lo cual el hueca, humano no sé. no pudo avanzar tanto tecnológicamente, güey. Seguimos en, no sé, pleno 2022 con dinosaurios. Sería raro que eso pasara, güey. Desde ahora te lo puedo decir, que no hubiera avanzado tecnológicamente tanto. O al menos interesante, ¿tú lo crees posible? No. O al menos, La ¿cómo más- hubiera cambiado la tecnología o qué hubiéramos hecho pues, para poder coexistir con los dinosaurios? ¿Has visto la película de los picapiedras? Lo dicen a los dinosaurios como grúas. Pinche pterodáctilo es el avión. Bueno, Un triceratops, tanque de guerra, güey. Dice cuello largo, esto es tu grúa para levantar materiales. Con el hocico, güey. Porque es que me parece pues, un tema súper interesante, la verdad, en mi opinión. Con mucha temática que tratar. ujú. Pero pues en el ambiente tecnológico, pues sí, creo que sí difiero yo un poco.
Ajá. En que quizás en una época sí hubiéramos luchado a lomos de dinosaurios, como se luchó a lomos de caballos y a lomos de elefantes, pero conforme fuera pasando nuestra tecnología, pues irán como que desplazando, ¿no? Por maquinaria convencional, o sea, tanques, jigs y vehículos motorizados. Más bien yo lo vería más como, pues que llegaría a un punto donde, pues podríamos coexistir con ellos en un aspecto más de Avatar. O huevo, tipo Jurassic Park, ¿no? Ajá, más o menos. No tienes papas, güey. No, pero bueno, continúa. Pendejo. Continúa. Ah. Pero pues, ¿En Avatar o qué? como... Es que digo, se me hace raro porque realmente el humano no coexiste en armonía con ningún ser vivo que no sea el ser humano. Bueno, ni el propio Porque ser no es humano igual, sí. coexiste en armonía con él mismo. Se queda demostrado completamente. Entonces digo, o sea, pues a lo mejor sí a la larga sí representan una adversidad, pero pues a base de tecnología pues posiblemente los extingamos. Bueno, a lo mejor Pues no lo hacemos todos, como pero armamento. sí a la Pero mayoría. fíjate que yo creo que aquí tendríamos que primero plantear cómo sería el coexistir, o sea, que el meteorito nunca se hubiera estrellado, o por ejemplo, que pasara como lo que plantean las películas de Jurassic, ¿no? La clonación. O sea, ¿sobre qué escenario, güey? Porque yo creo Que el meteorito no hubiera caído, güey. que el meteorito no hubiera caído. Es que, fíjate que en mi punto de vista yo creo que ahí solo serían puras especulaciones, güey. Lo mismo Porque- si vamos a lo de Porque Jurassic, si güey, el y- meteorito no cae, pues esos güeyes sabrá Dios cuánto hubiera sido su auge, güey. Y cómo le hubiera costado sobreponerse a la raza, bueno, O si existiera la raza humana. exacto, si existiera, güey, solo serían imprecisiones. Por eso a mí me gustaría, por ejemplo, plantear dos escenarios importantes, ¿no? El primero sería haciendo un crossover con nuestro capítulo de Tierra Hueco, que la verdad ni recuerdo cuál es, pero que algunos se hayan logrado refugiar en una especie de lugar, Como lo que planteamos del monstruo del lago Ness, güey. De Messi. En el de Del criaturas, Messi, a huevo. del Messi. ajá, Del capítulo de... ¿Qué fue? el de Cryptidos. ¿El de Críptido? Pero es que no sé, es que mira, con el caso de Nessie, en lo personal para mí, si es que nos vamos al mito de que es un dinosaurio, a mí se me hace improbable, güey. Que hasta nuestros días pudo haber sobrevivido. Y que solo se haya visto uno, se haya avistado uno. O tú como lo ves, ¿se te hace viable, güey? Pues les voy a dar cátedra para empezar. En primera instancia, según la escala de evolución que yo conozco, los mamíferos tuvieron su auge después de los dinosaurios, porque solo había pequeños mamíferos en época de los dinosaurios. De ahí cuando los depredadores apex se extinguieron, que eran los dinosaurios, fueron cuando los mamíferos empezaron a surgir como especies dominantes. Para ganar terreno, sí, claro. Sí, a ganar terreno. Entonces, si no cayera el meteorito, quizás el mundo será más gobernado por especies reptiloides que por mamíferos, incluyendo una raza inteligente reptiloide. Eso es a lo que vamos, güey. Ahora, Inventar esas teorías. ajá, ahora bien, lo que pasa con el monstruo de lago Ness, se especula mucho que se podría, bueno, mínimo para que una especie pueda estar viva, mínimo tiene que ser 50 elementos, para que su distribución genética no sea tan obsoleta. No, o sea, no puede ser eso de 2 o 4, tiene que ser mínimo una Sí, población la de libertad 50. de ADN, güey. Sí, o sea, Que pueda- libertad y que se pueda. Y con la Circular. constante que mientras más años pasen, esa población, si no tiene depredadores, se deberá ir En aumento. en aumento, ¿no? Cosa que no ha pasado con el monstruo, porque solo, o sea, si realmente fueran Solo es tantos, un ejemplar, güey. o sea, debería haber mucho más y ya mucho más avistamientos hoy en día. Por eso, Y- pero es de los últimos ejemplares, por así decirlo. No, Obviamente todo esto es de base de las teorías, Es güey. que vive mucho, o sea, ya vivió Por eso, demasiado. pero hay tiburones que viven, ¿qué? Ciento y tantos de años, güey. Por eso, pero no millones, güey. ¿Cuántos tiempo? Para empezar, Por eso, ¿qué tal si es la primera criatura, güey? Digo, ya se lleva el tema más de criaturas subacuáticas que vemos aquí, que van a hablar, aquí güey. nos iríamos un poco a lo conspiranoico, pero mira, yo vuelvo a lo mismo. Pienso que a pesar de que se especule en efecto que es un sobreviviente de los dinosaurios, eso para mí se me hace muy improbable a esta altura. Como bien lo dice Josué, yo creo que después de tanto tiempo, por más que hayan sobrevivido pequeñas colonias, o es para que se hubieran avistado más, o para que simplemente ya hubieran desaparecido. Por eso van desapareciendo, güey. Pero Pero se me hace muy... En todos estos años han ido desapareciendo, güey. Es que disminuyendo su... Es que aquí tendríamos que remontarnos y averiguar muy bien en los antecedentes, por ejemplo, de marineros que hayan reportado ver criaturas muy similares. Lo cual, en lo que yo recuerdo o lo que he leído,
pues nadie ha reportado. Se han reportado como tipo calamares gigantes. Pues el Kraken, güey. Ándale, el mismo Kraken y esas madres, pero ninguno que cumpla con las características de este dinosaurio, de este ejemplar en este caso. Bueno, pero va el tema de la evolución, güey. ¿Qué tal si se transforma en otro? No creo. Pero es más pequeñito. No creo, literalmente es muy poco. ¿Cómo se llama? Una pinche sardina, güey. Se convirtió en una sardina. Quiero pensar que lo dije todo de pendejada, güey. El otro que te comiste era un dinosaurio. Ya me iba a contestar esto, güey. No, pues es que lo que te iba a decir, vuelvo a lo mismo. En tan poco tiempo no pudo darse un cambio tan drástico, no mames, güey. Sí, si bien evolucionando desde ancestros, a través de millones de años, como en que unos miles, cientos de miles, hayan evolucionado tan rápido algo tan drástico, no es probable, güey. Sí, Entonces estás cambiando tu opinión, güey. ¿Por qué? En ese episodio habíamos quedado que existía el... No, yo dije que no, que se me hacía improbable. O sea, está chingón por el folclore, decir, existe una criatura tal y tal y tal. Pero pie grande sí se te hace creíble. Sí. Pero bueno. Pues es un homínido, güey. Comparte más características con una especie que está vigente o que no está tan lejos de tener un vínculo, un enlace, que con ese cabrón. Con un cocodrilo. Pues es que los cocodrilos, date cuenta, independientemente de que hayan cambiado o se hayan mantenido en ciertas cosas, pues sí han tenido variaciones importantes. Por ejemplo, en cuanto al tamaño, lo principal, ¿no? ¿Quién sabe? Es lo mismo que los, ¿qué? Alacranes, Todos los insectos eran mucho más grandes. Eran mucho más grandes, güey. Es mismo una campo. pinche madrecita, güey. Güey, sí se fueron comprimidos a través de tanto tiempo, pero no para que digas que un plesiosaurio se volvió un pescado, no digas mamadas, güey. Es un atún. Pendejo, güey. Ya me chingón ayer, güey. Pero bueno, mira, yo te voy a establecer en cuanto a lo que tú decías de que si logramos coexistir, sería esas dos que te dije, güey. Que se hayan logrado ocultar en una parte de la Tierra en la que realmente se hayan estado muy aislados y se hayan podido desarrollar y evidentemente cambiar y adaptar. Que unos hayan sobrevivido en nuestra... ¿Cómo decirlo? Pues sí. Bueno, pon tu tierra hueca, güey. Hay un chingo de dinosaurios. Descubrimos la tierra hueca, güey. Se escapa. Todos los dinosaurios estilo epidemia, güey. ¿Cómo enfrentas ese escenario? Ya sé que todo termina en pinche extensión de los dinosaurios. Está raro, güey. Está raro. Y fíjate que a esa altura... Ahí ya cambié la premisa, porque tú planteabas en un principio qué pasaría si fuéramos los dos a la par, ¿cómo decirlo? Desarrollándonos, güey. Y ahorita ya es, si nosotros ya estuviéramos desarrollados y los encontramos, ya son dos cosas distintas, güey. Por eso, güey, los dos terminan en extinción del puto dinosaurio. Sí, Depende, güey. ambas les piques. Hay que rellenar Sí. un episodio de 1 hora. Mira, ¿qué pasaría? Primero que nada, pues generaría el shock entre la gente. Decir, no mames, algo que creímos que ya estaba desaparecido, resulta que en realidad se lograron adaptar a otras, ¿cómo decirlo? Otros sectores, otras partes de la Tierra. Sería choqueante en primera instancia, güey. O a ti no te parecería como decir, no mames, ¿ves estos pendejos? Sí, amigo. No tanto. ¿Por qué? ¿Cuándo te empezaría a ver un pinche velociraptor? El ecosistema terrestre realmente está muy poco explorado por la propia raza humana, incluyendo zonas abismales del océano, como grandes cuevas, ¿no? O sea, claramente, hace poco vi una noticia sobre una cueva que tenía su propio microclima. O sea, imagínate, ahí sí puede haber uno que otro dinosaurio, ¿no? Creo que en China, ¿no? No, que tenía su lago y que había árboles antiguos de ginseng y su puta madre, ¿no? Y que la propia cueva por sus características está como que en una burbuja, como en un domo, hacia un microclima, ¿no? Sí, claro. Solo ahí, pero pues te digo, al final de cuentas, pues al principio diríamos, qué chingón, y luego pues pasarían las fases del capitalismo, ¿no? Lo mismo. Los coleccionamos, producto, güey. los hacemos carteras, unos cinturones y unas botas. No, güey, los chingonas. reproduces, los vas vendiendo como chihuahueños. ¿Sí? Mira, fíjate que a mí yo creo que ¿cómo decirlo? La aplicación, el uso que tendrían estos cabrones, básicamente, quizás sería un poco del ámbito científico para, en efecto, estudiar. Decir, no, pues, ¿qué tan alejado estaban nuestras hipótesis de lo que era la realidad, no? Eso sería uno, y dos, de ley para el entretenimiento. Que hicieran reservas donde dijeran, ándale, circos actuales, güey, pero no te lo van a vender como que es un circo y su puta madre. Serían como que recintos en los que pasa a ver estos. Sería ¿cómo se llama? Santuarios. Ándale, güey, tal cual. No, te lo pongo de otra manera para que sea un poco más creíble o de más tema de qué hablar.
Va a terminar... Que nada más vamos 5 minutos, ¿no, güey? Porque de ahí en fuera, o sea, nosotros al ya estar desarrollados y esos güeyes, independientemente de que hayan cambiado, no veo cómo les podrían dar otra aplicación, por ejemplo, para la guerra, ¿no? Yo creo que hoy en día ya no te sería tan útil o redituable, por ejemplo, ocupar un dinosaurio que ocupar un tanque, por ejemplo. Ataque nocturno, güey. Depende de dos cosas. A ver. De la población de dinosaurios que puedas disponer para la guerra. Los recursos también. De dos cosas. La población de dinosaurios que puedas depender para la guerra. Y la capacidad que tienen ante una maquinaria moderna. Un ejemplo, si 3 Triceratops derrotan un tanque Sherman. Y el tanque Sherman en construirlo se tarda 1 año. Y los Triceratops en crecer, vamos a poner 3 meses. 3, sí. A lo mejor sí sería rentable. Pero que desde ya me estás diciendo que eso no es probable, es ridículo, güey. Que un Triceratops en 3 meses ya lo puedes explotar. No, es que es lo que te digo, o sea, no, o sea... Tendría que hacerse ese estudio previo, güey. No, por eso te digo, Okay, o sea, eso sería el único que pasaríamos esto, ¿no? Claro. Por ejemplo, supongamos que una especie de colonia humana se desarrolló a la par en la Tierra Hueca con ellos, ¿no? Uh-huh. Y supongamos que llegamos y los atacamos, ¿no? Y esa especie de colonia humana lucha a lomos de dinosaurios, ¿no? Sí, güey. Pues te digo, solo así podríamos quizás un emparejamiento que quizás sea algo no absurdo, pero algo pues realmente viable, pues era solamente eso. Uh-huh. O sea, que los dinosaurios sean mucho más y que su tiempo de crecimiento iguale. Fuera mucho menor. Mínimo iguale, ¿no? O sea, porque supongamos que son más. O sea, de por sí son más, ¿no? Uh-huh. Entonces su tiempo de reproducción o es menor o iguala al de un tanque moderno. Ok. Contando que no, porque sí, ¿no? O sea, a lo mejor un tanque en la historia real se chinga 20 dinosaurios. Pues supongamos que el dinosaurio, su propia masa muscular es tan fuerte que la bala le rebota o no lo traspasa, ¿no? Hulk, ¿no? Lo cual sí. bueno, sí. Bueno, entiendo el punto, ¿no? Es ¿Qué es lo que quieres dar? Y supongamos que los cristales de la Tierra Hueca los pusieron medio radiactivos y ahora... No, güey, o sea, ya no tanto ir así, o sea, lo que iba a decir es de... Punto, descubren la Tierra Hueca, ¿no? Como es un hábitat que contiene ahí miles y miles de años con los dinosaurios. Punto que al liberar esa puerta, por así decirlo, o ponerlo, güey, a la vez que salen los dinosaurios, pues salen los microorganismos pequeños de la época. Fíjate güey. que yo creo que sí representa Tomando la en... amenaza, güey. Por eso, tomando en uso lo de... ¿Qué es el lago de Rusia? El que está de congelado Siberia. y que tiene... Siberia. de Siberia, güey. Tiene una bacteria. Tiene hay bacterias historias dicen que podrían nos pueden ser dar en la madre, sumamente güey. letales. Pues es que sí. Es que... Pues te digo, abres ese fragmento de la Eso Tierra también Hueca que- y se escapa por ahí una que otra Aquí también bacteria, hay güey, algo y muy se hace una importante, por epidemia. ejemplo, y así reduce dice que es prehistórico pero y que es pues letal, pero sí, en efecto es letal porque no tienes un contacto previo, o sea, cualquier cosa que sea nueva para ti, Por que eso, no por eso, tengas es a esa lo que voy, defensa, güey. pues te va a generar un peligro, güey. Puede que esa madre sea más, un poquito, es un ejemplo bien pendejo, ¿no? Un poco más fuerte que la Todo gripa, esto es bien pendejo. pero pues al no conocer mucho de eso, pues te va a poner en la madre, güey. ¿Qué programa está? Bueno, güey, te estoy poniendo, exacto. Ajá, pero bueno, Te estoy poniendo de ejemplo eso, güey. fíjate que eso Se sería para- libera una, pinche microbio, lo que sea, güey. un Que va microorganismo. contagiando, un microorganismo que va contagiando todo al ser humano, güey, y va disminuyendo su Y población. eso sí generaría Y ahí los dinosaurios pues ya van tomando forma, güey, colapsan los gobiernos y cosas así. Es que está raro, güey. Estaría muy Pero raro, Es que pero los muy dinosaurios raro. serían la amenaza menor. O sea, esos güeyes literalmente van y los rafaguean. Por eso, pero en lo que peleas Pero con los dinosaurios pero estás buscando es una que cura ni siquiera para el ni pinche siquiera lo microbio, tendrías que güey. o sea, el dinosaurio, Con que lo sigas manteniendo contenidos. se acabó. el dinosaurio listo y nos ataca. ¿Ah? El dinosaurio listo y nos ataca o actúa como animal salvaje. Nos ataca. Porque es listo. Pero Sí. no, inteligente. O sea, ¿qué nivel de inteligencia nos estás O sea, no te planteando? estoy diciendo que va a hablar y va a... O sea, como un dinosaurio. un va a dinosaurio rapear, normal, va a güey, rapear. que caza por... Seguiría siendo normal. Entonces, O sea, salvaje, güey. son animales salvajes. Ujú. No te haría nada. Pues no, ¿Por güey. qué no? ¿De qué tamaño te cuesta que sea la fractura? ¿De 1 kilómetro? Como que se pongan así 10 tanques y Más o empiecen a artillerar la fractura. Por eso, güey, pero Los cuando animales estás haciendo ni se la acercarían. fractura, no te... Diría, huevos, ya me voy. No, pues imagínate, va el güey, claro, ¡pam! ¿Qué pedo? Se echan, corren hacia la Tierra Hueca de nuevo. Vuelvo a lo mismo. Fíjate que no es que esos güeyes se liberen y que digan, huevos, ya salimos, chingó a su madre. No, güey, es que simplemente. No, güey, pero es territorio nuevo, Pongamos güey, que van a mandan a una investigar. colonia, mandan a una pequeña sección del ejército.
y a unos científicos para analizar. Y resulta que uno de esos pendejos trae la bacteria que me dices. Eso sí sería lo peligroso. Por eso la bacteria se propaga. Pero realmente, que los dinosaurios. Y ya con eso, no te estoy diciendo que por eso, que los dinosaurios ahí se sueltan, güey, y se empiezan a reproducir. Pasan varios años, güey, y ya hay tantos dinosaurios como humanos en el mismo mundo, güey. Pero es que Pero que al final nos extinguiríamos, como hemos extinguido a la mayoría de depredadores. Bueno, te lo estoy poniendo como en el planeta de los simios, güey. Ah, no, pero el planeta de los simios tenían inteligencia. Sí, aquí los dinosaurios. Por eso, pero no estoy diciendo que a huevo los dinosaurios tienen que tener inteligencia, güey. Solo así de que, pues, con la bacteria del changuito ese, ¿cómo se llama? Pero pues eso no es que... Por eso, del César, güey, la población disminuyó y pues estaban humanos y... Viruela del mono. Y los monos conviviendo en el mismo ecosistema, güey. Pero, que ya los changos están inteligentes, güey, se quisieran pasar así... No, pero es que de ahí está el factor importante, porque si ves las películas previas del planeta de los simios, los güeyes desarrollaron intelecto, algo que los dinosaurios no. Ya que si me dices... ¿Sabes qué se me haría interesante? Que en esa tierra hueca, así como el humano avanzó o evolucionó los primates, que esos güeyes hayan desarrollado inteligencia e individuos a base de los reptiles, que fueran como una especie de reptilianos. Ahí sí, fíjate que estaría interesante. Por eso, güey, ¿qué pasaría? No sé, güey, dependería de qué tan notorio fuera el avance de esos pendejos. La tecnología. Te pongo otra vez el Avatar, ¿no? Si vamos a poner, baja un tanque Sherman, o mejor dicho, baja toda una exploración humana, desarma de artillería, y de repente cae, por ejemplo, un arma... Un pen. Por ejemplo, un pen, y puta madre, ¿qué onda? Y sale sale un reptiloide de, oye, pues sabes que esta es mi tierra, los hemos observado por años, y creo que son muy violentos. Pues así que, pues tienen dos, ¿no? Ya que digan, no, pues mira, nuestra tecnología es tal y tal y tal y tal, ¿no? Gravitacional y demás. Pues, lo malo dice, pues no, me voy ya. Pero pues si llega y sale una flecha y el tanque dispara artillería. Sería interesante, o sea, yo creo que esto es sumamente improbable, pero a mí se me haría un encuentro interesante que los reptilianos tuvieran una infraestructura más avanzada, pero no tanto que fuera nada más que te gustó un margen de 100 años, güey. Súper avanzada, padre. Por eso te digo, si lo recorres a 50, te destrozan. Que esos güey vayan 50 años adelante que tú, puede que sea un poquito más decente. Te destrozan, padre. ¿Por qué? 50 años, ¿cuánto cambia la tecnología militar? Explícanos, por ejemplo. Un ejemplo te lo voy a poner fácil. Un país hoy en día que tenga un solo portaaviones destroza un país que no tenga ninguno. O sea que llamamos, porque no llamamos ninguno. Sí, o sea, si hoy México se enfrentara a cualquier país con un solo portaaviones, México sale destrozado. Ya, así es la guerra. ¿Basado en qué estudio? Basado en la tecnología militar. Por mis huevos. Huevo, porque yo pienso que es así. Pero bueno, volviendo al primo. Huevo. Volviendo a ese tema, fíjate que aquí está la otra que te planteaba Jurassic Park, que también se me hizo bizarro, güey. La clonación, y no sé si viste, no he visto la última, pero según la idea de Spielberg en su... Está culero, güey. Ese güey quería pues, que literalmente se ocupara el dinosaurio como máquina de combate, güey, máquina de guerra. Pues es lo que vas pintando en las primeras, lo cual a mí se me hace pues, ya un poco de risa, ¿no? O sea, ya muy fantasioso, güey. Y menos en este punto en el que vuelvo a lo mismo, yo creo que te sale mucho mejor ocupar tanque y artillería pesada que dinosaurios, no mames. Que tendría que ser un estudio, pero a mí hacia depende para las operaciones tácticas que lo ocupes, güey. No, güey. Un chingo de exigir una lagartija gigante de 2 metros. No mames. Te lo creo más. Drones. O sea, IAs, drones. Pequeñitos a un dinosaurio. Pequeñito. ¿Qué tan pequeño? Sí, ¿qué tan pequeño? Pues imagínate. Una mosca. Ajá. ¿Se acuerdan la película de J.O.? Ajá. O sea, es que eso es, o sea, si es tecnología que eso puede ser posible. Ven que llegan en la segunda vez que liberan como un enjambre de luciérnagas. Sí, güey, lo mismo pasó en Transformers. El pinche perro libera sus pelotitas. Ajá, tantas. ¿no? No sé qué. Y ves que hace un Transformer como de, bien como de cuchillas. Sí, te digo, así más o menos. Porque en sí utilizar, es que te digo, utilizar, como se dice, armas biológicas para la guerra. Tendrían que ser superarmas, estilo el de Resident Evil, ¿cómo se llama? Que tiene la lengüeta. De Resident Evil. Sí, el Waspec, ¿no? Se llama el Waspec, ¿no? ¿Cuál? El de Resident Evil, que tiene la lengüeta. El Licker. Ajá, Licker. O sea, tendría que ser realmente armas así que puedan causar una destrucción en una base militar. Porque por más grande que sea un dinosaurio, según como hemos
puestos que eran, no Con una minigol la los bajas, artillería. güey. No manches, ¿Qué? pobrecito, los despedaza, es una minigun, una GAU. Bueno, O sin eso, con francotiradores los podrías bajar. Pues depende, güey. Porque yo creo que dependiendo de las características que te ofrezca el dinosaurio, yo creo que con la Variando minigol los no pierdes, dinosaurios, los rafagueas. Pero si pones un francotirador, el dinosaurio está en constante movimiento y le das, no sé, Sí, güey, si puedes en algún órgano que no sea vital, pues te va a ser un poco más difícil. por ejemplo, No, pero pues imagínate, qué te gusta que el francotirador dispare bala explosiva? Bueno, O sí. sea, Por le eso, dan pero la varía pierna, el tamaño del dinosaurio. le vuela la piernita. O sea, si pones un francotirador contra un cuello largo, güey, obviamente pinche francotirador se lo va a chingar, güey. ¿Quién sabe? No, sí, güey. porque la vara pues, le entra ya dentro de la piel. O dale en la pinche pata, güey, ya. Pero sería bien cruel. güey, así. Por eso, pero, es o sea, infactible, tiene ventajas, es que güey. es infactible. Pero contra una mini madrecita de esos guppies, o no me acuerdo cómo se llaman esas madrecitas. Guppies es un puto pez, güey. No, pero había unos de, Por eso seguía el pesito, güey, pero... Culero. De la película de Jurassic Park, ¿ves que hay unas madrecitas? Sí, los que se comen a la niña en la 2, creo, ¿no? ¿Se comen a la niña? En la 2. Sí, se comen. Ves que llegan como barco, creo que de vacaciones está la morrilla y encuentran unos pinches dinosaurios y valió No mames, no me acuerdo que se comieron una niña, güey. Sí, mamá. No se ve obviamente cómo se la comen, güey, pero ustedes van a entender porque es cabrón. Yo me refería al cazador ese que se lo come detrás de un tronco, güey. ¿Qué? Ese es de la 1. Por eso yo digo de las primeras, güey. De las primeras 4 que se hicieron. Pero güey, también o sea. toma en cuenta que ese era más que nada un cazador, no era un militar experimentado. Por eso estoy hablando, güey, así de... Tú pones de esas... Porque se supone que cazan como en estilo manada, güey. Son madrecitas, güey. No vas a poner un francotirador contra esas madres. No, pero con una sola granada que avientes, la mitad de la manada te echaste. Unas minas, güey. Chingos No, su madre. Por eso, güey, pero no estoy hablando de que a huevo no vas a tendría estar sentido, güey. enfrente, es que es mucho gasto. Pues simplemente nada más haces un plan de contención o los adormeces y huevos, güey. Los Pero- agarras y Por eso, ya. güey, Es que mira- distintas, güey. Sacrificas un triceratops para explotar esas madres y luego metes las otras que quieran. No, güey. No. Porque te está generando un gasto brutal de recursos para la guerra, para alimentarlo, güey. Si se te lesiona y no lo curas, hasta de infección se muere el pendejo, güey. Es crearlo, crecerlo, Mantenerlo, güey. entrenarlo y mandarlo. En cambio es Ándale. fábrica, Y eso, munición, disparar. y eso que se presten exacto, Y el hombre, al güey. entrenamiento, güey. Pero- Ponle tú que haces Bueno, haces, IA, construir, mandar IA. Mandar Pero dron. la IA, güey. ponle Ya tú que está. Pues ves que creo que este güey subió un video de un robot que ya disparaba una metralleta, ¿no? Ah, no mames, el ruso, güey. Imagínate. De hecho, no sé Es, si es como un robot Ah, perrito, ya, de la ya, compañía ya, de ya, Boston ya, Dynamics, güey. Boston Dynamics es el que crea sus robotcitos. Bueno, Solo pero que todavía los de están Rusia lentos, güey, esas lo mamadas. acoplaron para que el hijo de puta dispare, güey. Hijo de la vez. ¿Sabes qué sería lo cagado? Que tuviera mejores registros que un veterano de guerra. Eso sería, ya diríamos, Los ya van a mamamos, tener, güey. los van a tener. No, pero llegado a este punto, lo Ahorita o sea, No, hoy no. no. En un futuro. Por sí. eso te digo, en un siglo ya va a haber drones peleando guerras. Ya hasta tenemos Sí, güey. nuestras Bueno, armaduras depende, de Iron güey. Man. Sí. Depende si no es que valimos más Sí, que depende antes, si no. güey. Depende Sí, si que lamentablemente Si nos no, matan, nos si no matan. de toda una guerra antes, güey, puede que sí lleguemos a eso. Si no, Ya está la... valimos verga. ¿Qué? Está También tenso, China se güey. está haciendo su desmadre también. China con la, Taiwán, la güey. Nancy Pelosi Taiwán, en güey. Taiwán. Porque Ya oh, están ya. haciendo su desmadre también, güey. ¿Qué? Que tú La me Nancy sugeriste ese Pelosi. pinche tema, no sé por qué lo quitaste, pendejo. Y de hecho le vamos a poner el otro que me toque, o sí va a ser ese. ¿Verdad? Por si nos Ahora sí ya se por convenció. si nos extinguimos. ¿A qué lo dijimos primero? Claro, voy a estar a punto de mi muerte, güey, escuchando. No mames, ese pendejo. güey. Pero bueno, güey, antes de volver a un pinche paraíso, a un futuro utópico, Dando la alarma nuclear. yo les voy a Sí, preguntar. tiene La razón. pinche alarma, güey. Si yo les preguntara de niños, güey, o de más jóvenes, ¿qué programas, aparte de películas como Jurassic Park, vieron o que los llamaron más al mundo de los dinosaurios? ¿Cuáles me podrían mencionar, güey? El History Channel, güey. ¿Cuál, güey? ¿De History? Mundo Sí. prehistórico. Yo recuerdo No, los de Los de... los de la BBC, güey. BBC, Que eran caminando con dinosaurios y con bestias prehistóricas, güey. Que la neta, para mí, esos son programas que sí. No te voy a decir que me marcaron, pero sí me metieron mucho más de, no mames, de mis favoritos, güey. Porque ahí te ponían capítulos centrados en una temática y se centraban en uno o dos ejemplares y le ponían su pinche trama, güey. Es donde ponían de, no sé, un Velociraptor contra un cachalosaurio, güey. No, güey, esos eran como versus. Esos ya Ajá. son más recientes. Esos eran Y de... de History también. Por No, ejemplo, de Daniel Geographic, Bradley. ¿no? Es que cada compañía sacó cada. Es que he visto cada un chingo de canal. programas, güey, pero no me acuerdo de... Es cuál en una son. época Pero de digo, los había unos tuvieron así. su boom. Sí, su Ajá. auge, un chingo. ¿Qué te digo? Sácame así de... El que yo te tal cuento, contra tal y la el chingada. que yo te cuento hay un capítulo que se llama, no me acuerdo bien cómo se llama, pero es el último viaje de un Quetzalcóatlus, ya veterano,
que depende de literalmente de poder separar para dejar descendencia. Y pues el güey en su última época pues ya no puede, güey. Ya ni aguanta, güey. Los jóvenes ya literalmente ya Sí, no se les lo puede chingan. competir. Y pues el güey muere solo, güey. Y dije, no mames, qué buen capítulo, güey. Está ese, Chillé, güey. güey. Mi Es que vida. están buenos porque pues, te van contando pues de cómo era la vida, cómo se especula que podría ser la vida de esos cabrones, güey. Y te van haciendo la trama del capítulo, güey. Interesante, güey. Hay Viéndolo otro. cagar y comer y ya. No, fue de los programas clásicos, güey. También hay otro. No, sí, que te narraban la vida de un pinche dinosaurio. Sí me acuerdo bien, güey. O pone tú que no es su El vida. tiranosaurio va y toma, güey. Es precavido, Va y porque quién come. sabe en qué pinche área está, güey. Puedo ver. Por más ejemplo, todo. uno de esos fue Va al cuando tomaron baño. el de los mamíferos carroñeros que ya comían pequeños huevos o pequeños dinosaurios, por ejemplo, güey. Yo recuerdo esos y había uno que me gusta. Un omelette de dinosaurio, güey. ¿Quién sabe qué tal y tiene cosas que son tóxicas para No, No. es poco probable. ¿Por qué? Porque el huevo, por simplemente ser un espacio de crecimiento para la cría, está completamente aislado del mundo exterior. Depende. Si güey. no es que la propia raza contiene veneno desde su gestación, es poco probable que tenga veneno. Es un ser vivo sano, güey. Sí, sí, totalmente. Totalmente el huevo es de lo mejor que se puede comer. Porque son... Comes. Pues sí, pero pues lamentablemente pues... Es que no quiere un huevito estrellado para las Pero bueno, mamás. continuamos. Pero... Hay que te digo, los dinosaurios... sí están bien chingones, pero ¿sabes qué también pasa? Que pues todavía no sabemos realmente cómo es que se extinguieron. Exacto. O sea, contemplamos que fue el impacto del asteroide, ¿no? Entre Pero tantas pues cosas. ve que hay otras mucho... cosas. Sí, entre muchas cosas. Es que es más profundo, porque por ejemplo, muchos dicen, es que esa madre estalló y automáticamente se murieron, o sea, es lo que muchos piensan, pero realmente Pero los los que estaban en la científicos, zona, no, los sí que murieron estaban en por la el zona, pues no putazo. mames, ni modo que sobrevivieran, güey, o que tuvieran un puto casco, Salieron debajo del o carro. tuvieran un búnker, güey. Pero por ejemplo, esa madre, como lo lógico, pues lo que pasó es que levantó Sí, güey, nubes de rompió una radiactivas, pequeña luego parte de la tierra, materiales güey, que causaban daño. ¿Qué? Por el incendio. ¿Radioactivas? Bueno, No, en este no, caso, polvo. güey, Polvo. Por eso, De con- polvo y ceniza. Sí, que cubrió al mundo, güey. Con eso se fue echando a perder. Me y toda confundí, esa es mamada, tóxicas, o sea, cosas Ajá, que realmente sí, son güey, tóxicas sí. para nosotros, güey. Sí, o sea, el putazo del tóxico. meteorito no fue, güey. Fue lo que provocó eso. Depende, muchos de morros sí pensaban eso. Ah, no mames. Es que de morro siempre te dicen, le cayó el meteorito y Ajá, valió madre como todo. te dicen, no, es que cayó. Es que Pero no, ya no, científicamente es, no, me cayó, güey. sí, es un liberó proceso, güey. No es que toxinas, automáticamente, sí, como güey. si hubiese una puta descarga en todo el planeta, agarran y se caen, pues no, güey. Sí, güey, no fue Jesús nada más, madre. Ándale, güey. Pero bueno, también hay otro programa, güey, que yo recuerdo que se llamaba A través de los mares de la prehistoria, güey. Ah, Ese está bien. sí, sí, verga, está güey. bien chingón ese. Está bien ¿Cuál era el cabrón. de criaturas marítimas? Ese básicamente te van contando a través de las épocas prehistóricas cuál Historia, fue ¿no? la más peligrosa. Por ejemplo, el conductor, ¿cómo se llamaba? Nigel, no me acuerdo, que también creo que es, sí es del ámbito científico, güey. Por ejemplo, se embarca en el Mesozoico, en el prehistórico, y te va hablando de los ejemplares o de quién pudo haber sido el dominante de su época, güey. También fue un buen programa, no sé si lo llegaron a ver. No sé, no. ¿Tú, güey? Me acuerdo 1 o 2 capítulos, pero creo que no vi tanto. Pues es No que saben, solo es, madre. hasta donde yo tengo entendido, solo es un programa largo, güey. Como de hora y media. Es donde se habla No. de los dos grandes depredadores del océano. El que es como el monstruo del lago Ness y el que es como un tiburón. Ahí es donde hablan del Megalodón. Dumbo. Que sale una niña. ¿Qué? No me acuerdo, güey. Creo que no. No, entonces no, porque yo vi un documental donde están en un museo y está una niña y empieza y ve Y le explican todo. los esqueletos y llega el historiador Ajá. y empiezan a hablar sobre, y si te pasa, está bien chingón de cómo eran hasta si se operaron en algún momento. Y al final del documental, pues la niña le agradece y se da cuenta que ya no está él. Y al final solo está así el póster Despierta sin piernas, ajá, de de los los- mejores historiadores y está él. A huevo. No sé si es ese el que me estás No, güey, hablando. no. No, entonces no. Que igual también se me hace interesante, güey. Sí. Pero pues como eso Pásale subieron el link. muchos, güey. Pero por ejemplo, si yo les preguntara, independientemente de su mundo, ¿cuáles serían para ustedes los dinosaurios más que dijeras? No mames, yo recuerdo que estos cabrones eran de mis favoritos. Creo que el mítico de todos al principio fue el T-Rex, güey. No, mames. Para ¿Neta? principiantes, creo que el... ¿Cuál fue el tuyo, mamador? Que T-Rex, dijeras, güey. mi mamá ¿El de mío? morrito, güey.
O sea, ahorita tengo otros, güey, pero el primero es el T-Rex. Mamada, se las va a querer dar de muy verga el chamaco. A ver, di. Por favor, deja que Martín acabe. A ver, su idea. di. No, Vaya, di, a ver. ¿De dinosaurios o Sí. de animal prehistórico? Dinosaurios. También hay que establecer que dinosaurios solo son los que estaban sobre la faz de la Tierra, porque los voladores no son dinosaurios. No. ¿Esos cómo son? Es que son reptiles acuáticos. Es que literalmente son Son diferentes. aves. Búscalo, realmente no es dinosaurio. No es lo mismo un dinosaurio que un animal acuático. Ve que comprende dinosaurios. De hecho, te lo voy a buscar. A ver, búscame porque no. Sí, 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 sí. Por favor, Acá inserta música de comercial, güey. Aquí inserta música de que se la voy a grabar ahorita este güey, A ver, para ti son todos los dinosaurios son lo mismo. Te estoy diciendo, No dinosaurio son ellos. o animal prehistórico. Por eso dije solo dinosaurios, puros dinosaurios. Puro Ah, dinosaurio, bueno. güey. ¿Cuál es tu favorito, Buena crack? música también. El mío, mi favorito son los canosauros. Simón. Los ¿Por canosauros. qué? Carnotauro. Canosaurio. ¿Sabes a qué se acuerdan de la película de dinosaurios? Ah, ¿la de Disney? Ajá. Ah, Porque son chico, dos mira, canosauros güey, que son estaba hermanos. bien, sí. Diga, huevo. Tú no lo O sea- haces una piedra, qué pendejo. Sí, la verdad que sí. Pero desde ahí se me quedó ese, como que ese depredador. Está chido, ¿no? O sea, yo creo que ese y el T-Rex son muy famosos. Pero a mí solo me gusta el Carnotauro porque lo vi en esa película. ¿Por qué me va caminando? En la Bueno. nueva de la de Jurassic World salen carnotauros y están bien chingones. Sí, pero o Igual sea, todos rojitos, güey. bueno, como te digo, al principio, pues a mí como niño ese era el que me gustaba, ¿no? Y La el T-Rex, película. es que fíjate que el T-Rex está bonito, pero... Por eso le digo, a mí me gustaba El T-Rex, güey, Carnotauro me gustaba no porque ves que conocía tiene tanto. sus cosas rojas. Ajá. Ves que ahí lo pone como que son muy cabrones, como que uno dice, como que van juntos y a ver qué onda, ¿no? Porque te digo, te enseñan del dinosaurio, güey. Pero después ves a un espinosaurio y dices, no, este pendejo le parte su madre al otro. Simón. Más fácil, güey. O ves uno de estos de Bueno. los que tienen su masito de bolita, Ajá. pues me gustaban más también. ¿Cómo Como estaba si- ay, ¿cómo se llama ese pinche dinosaurio? Que comía, plantas y tenía como puntas, güey. Estegosaurio. ¿En ese gusano? El estegosaurio hasta le puede partir su madre a un tiranosaurio, güey. ¿Que para qué servían las placas de los stegosaurios? ¿Quién sabe? Para regular su temperatura. Regular temperatura, es correcto. Sí, güey. Ya, Se veían como paneles solar. ya te la claveo, todavía no lo... ¿Por qué? Ya sabes que No es la encuentro, dinosaurios o güey. no. Mira, es que aquí no, a ver, yo Nada más googlealo. Nada más googlealo y dime si los dinosaurios voladores no son dinosaurios. no son dinosaurios. ¿Qué son, Logan? De hecho, Ilustra a la audiencia. y a mí. escucha, dice, muchas veces se llama dinosaurios a criaturas que en realidad no lo son. Analizamos las características que debe tener un dinosaurio para ser realmente un dinosaurio. Se lo están inventando. Lo están comiendo. ¿Cuál comiendo? Deja de inventar y yo... Lo lees tú, ¿qué te parece? No, léelo a la ¿Por risa. qué? Porque eres nuestro presentador, es tu chamba. Ahora ya es cosa mía, crack. Pero bueno, a ver, es que pues, tengo que leer todo este desmadre, a ver, vamos a ver. A ver, es que para que no se la clave uno de cualquier excusa. A ver, nada más quiero que me digas por qué sí. Mira, guía rápida que identifica a un dinosaurio. Para el común de los mortales que no tiene por qué saber identificar los dinosaurios, huesos, bla, 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 bla. Hay 3 características fácilmente distinguibles en un esqueleto que pueden ayudar a identificarlos con un margen de error relativamente pequeño. En primer lugar, los dinosaurios eran, con solo una excepción de las aves, de las que hablaremos más adelante, animales terrestres. Incluso el terrible Spinosaurus, que durante décadas ha sido paradigma de dinosaurios anfibio, no lo era tanto según los últimos estudios. ¿Ves? Pero es Esto dinosaurio excluye anfibio. automáticamente a reptiles acuáticos con extremidades en forma de aletas y que, como ya se ha dicho antes, no eran dinosaurios. Como les comenté, no son dinosaurios las criaturas acuáticas. Y también los voladores cuyas extremidades anteriores eran desarrolladas específicamente para parecer membranas y vivir en el aire. Tampoco eran dinosaurios. Ahí dice A que ver, no a son- ver, ¿dónde a dice ver. tampoco eran pendejo, dinosaurios? estoy leyendo. Pero Ahí dice cabrón. tampoco eran dinosaurios. Por eso, idiota. Mm, ¿Quieres leer todo el artículo? Léetelo, crack. Tenemos el tiempo posible. Ah, sí, cierto, güey. Puto. Venga de llorada, loca. Te estoy diciendo. ¿Quieres leer toda la te la clavó, güey. Espera, me chico, güey. Sí, güey. Pendejo. A ver, borra este pinche episodio, güey. Nos empezamos Vamos a grabar. empezar, güey. Porque unos eran pterosaurios, güey. Bienvenidos a la casa de las manos. Los voladores son Ay, qué pterosaurios. pedo, que Una disculpa, pero es que el episodio anterior se borró, así que pues vamos a empezar. Pero pues como te decía, crack,
los voladores ni los marinos no son dinosaurios, porque yo sabía que unos eran pterosaurios. De ahí venían los pteranodones y toda esa bola de pendejos. Los que conocemos como pterodáctilos, por ejemplo. Bueno, son clasificaciones, güey. Porque el ptero, creo que si mal no estoy, es de una especie de hueso que venía en las alas. Por eso los identificaba como reptiles voladores que tenían el ptera. Creo que eran un y no es dinosaurio. aparte. Y no es dinosaurio. Así que, volviendo al tema, ¿cuáles son sus dinosaurios favoritos? Tú quedaste bien clavado, no deberías decir nada, pendejo. Debería estar todo el puto programa. No, lo mejor es que esa puta humillación quedó grabada. Pero bueno, para mí de los favoritos, güey. De hecho, irónicamente dicen que tienen más emparentado a las aves de hoy en día como dinosaurios que incluso cocodrilos o reptiles. Sí, güey, las gallinas dicen, no es mamada, dicen que sí. No, dice que de cierta forma las aves son dinosaurios modernos, güey. Pues está el estudio de que los dinosaurios que nos enseñaron no eran así, güey. Sí. Tienen una imagen totalmente distinta, más a un ave, no a un reptil. Simón. Ah, güey. Para mí de los favoritos, yo creo que también crecimos con eso de verlo en el cine, algo decir el Velociraptor o algo. Pero uno que me gustaba a mí era el Carcharodontosaurio, que es africano, güey. También un depredador alfa, en este caso. Y que a mí, la verdad, en lo particular me gusta mucho. El Carnotauro también, fíjate. Hay uno que, no sé si lo conocen, ahora cómo ven este degenerado, se llamaba Albertosaurio, que era, se cree que era originario de Canadá. Sí, güey, lo puedes buscar. ¿Y ese cómo es? Pues es un depredador también. No, por eso, pero forma. Es un dinosaurio. Es que mira, yo te puedo decir cómo se cree que es, pero con tantos avances no te voy a decir realmente. Por eso, pero ¿cómo lo leíste, güey? Pues era para empezar era un dinosaurio pues bípedo, güey, literalmente era un depredador de una altura, si mal no recuerdo, creo que hasta los 5 metros, güey, no me acuerdo, algo así aproximadamente. Que se cree que era originario o que vivía en la región de Canadá, es de lo que es Canadá, güey. Por eso, y ahí fue su hallazgo, por eso se le bautizó así como Albertosaurio de Alberta, Canadá. Es uno de los que también digo, no mames, menudo excelente. Pero bueno, excelente, güey. ¿Qué les parece si ahora que ya que hablamos un poco de eso, mencionamos un poco de las repercusiones que ha tenido todo este auge de los dinosaurios en otros medios? Por ejemplo, videojuegos. ¿Nunca jugaron el juego de Dino Crisis? Sí, clásico. Clásico, hasta el 2, porque el 3 ya, para mí, yo creo que ya es el 3 estuvo jalado, ¿no? El 3 estuvo bien jalado, ¿no? El 3 está bien absurdo porque básicamente es como de dinosaurios en el espacio, ¿no? Pero son como sintéticos, no sé, como son bioorgánicos, algo así. Sí, ya está muy bizarro. Una mamada, se dice. La 1 y la 2 están muy buenos. Sí. ¿Los llegaron a jugar ustedes? Sí, dos? pero nomás 1 y medio. ¿1 y medio? ¿Qué le pasó a la otra mitad, güey? Porque el 2 no me lo acabé. A huevo. Por eso, pero ¿por qué no, güey? ¿Por qué no? O sea, es de esos juegos que dices, está bien chingón, me lo voy a acabar y ya, llega otro más chingón, lo metes y ya valió madre. ¿Por cuál lo cambiaste? Si no estoy mal, lo cambié en esa época por el Pac-Man. Gore. ¿Y para ti este hizo más chingón? Está bien. Sí. Se respetan, güey, acá, no sé. Éramos niños esa época también. Por eso, pues a sí, güey, cualquier cosa ya te dinosaurios. A huevo. ¿Te gustó esta? Pero bueno, güey. Se me hace que ya andas hambriento, ¿verdad? No te preocupes, güey, ahorita que acaba el programa te atiendo. Pero bueno, güey, en este caso, ya hablando un poco más, extendiéndose a criaturas prehistóricas, ¿qué les parece si hablamos post-dinosaurios? ¿Qué es lo que siguió? Que ya fueron contemporáneos de, ¿qué se te ocurre? De los primeros hombres, de los Neandertal y todo ese desmadre, güey, de los primeros Homo. Hablamos en este caso de los Milodón, dientes de sable, güey, los perezosos gigantes. Si pudieras elegir con qué etapa te quedas, ¿cuál elegirías? ¿O por qué? Yo siempre he querido ver un diente de sable, güey. ¿Neta? Y ves que lo estamos hablando ahorita hace un rato, güey. ¿Tú, güey? Pues... ¿Qué etapa te gusta más, güey? Pero, ¿bajo qué condiciones? Nombra de las que tú quieras, tan libre como tú quieras que sea. Bueno... Por ejemplo, si quieres contar en cuanto a riqueza de especies... No, pero yo me refiero, o sea, ¿en qué etapa me gustaría vivir? No, ¿qué etapa te parece más fascinante? ¿Qué etapa no manches, pues hablando de etapas... También hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, los de los dinosaurios abarcaron sí, lo que te decía, los tres principales, ¿no? Triásico, Jurásico y Cretácico. Ajá. En este caso. Fíjate que a mí la que más me gustaría es ver si vendría así. Es que, fíjate que esta pregunta está chingona, porque al mismo tiempo que comencé a ver los dinosaurios, creo que la era de hielo tuvo varios mamíferos chingones. Por ejemplo, pues por ejemplo los perezosos gigantes y los super armadillos. No, imagínate ver un armadillo del tamaño de un cuarto.
Y lo bueno De es que un era... coche, no tengo sí. entendido, de un carro de- no de- tanto pequeño. No, por eso es en un cuarto pequeño. Ok. Pero imagínate, o sea, tú lo ves, va caminando así y, o sea, y por lo que sé no eran agresivos. Sí, sí, sí. Entonces imagínate, que eres que su pancita. No, mames, ¿hasta crees, güey? Es No, que una cosa es no muerde, ser güey, agresivo te y otra mata. cosa es decir... Sí, güey, que también te la es ser acerques mansito, tanto. güey. No, mames, sí. De un puto martillazo en la cabeza te pueden matar, que no te mate ese cabrón. No, macho, nomás que se siente tu mano. ¡Ay! Pues sí, Ya güey. valió mal. O sea, bajo estas condiciones, yo creo que todas las etapas están bonitas. Pero si pudiera, así en específico, conocer, digamos, una zona digamos, en el tiempo y lugar correcto, Clásico. me gustaría ver al Megalodón. Ya, no ¿cómo mames, se llama? neta. Ya, sí, ya. ¿Te meterías ahí? No, pero claro, sí, o sea, supongamos que tenemos una burbuja así del tiempo, nomás lo ves, ¿no? Pero con la Por eso que no te apareces hace en el nada. fondo del mar. Ajá. güey, Es de una repente especie de ves- cápsula, güey. Y lo ves así pasando. Como ahorita que hacen en las jaulas, güey, y ves un tiburón. Ajá, enfrente, que- pero con un pinche megalodón, güey. Ajá, ves un Megalodón contra un super cachalote. Así los dos luchando. Sí, así un versus bien chingón. Estaría bien chingona la pelea, güey. Sí, Duraría sí. bien poco, pero estaría chingón. Sí, más o menos, porque dicen que ambos eran depredadores apex. Según esto, el megalodón vivió en la etapa del Cenozoico aproximadamente entre 20 y 2.6 millones de años. A la madre, una época ya bien antigua. Millones de megalodón? años, Sí. imagínate, güey. Yo creo que a mí, honestamente, entre las épocas que yo les dije, a mí me gustaría o saber, o como dice ese güey, una sonda que te permitiera viajar a esa etapa. Al del esplendor de los dinosaurios, güey. Sí, güey. Ponle tú que el comienzo está interesante, pero a mí me gustaría el esplendor o incluso el ocaso de los dinosaurios como tal, güey. A ver, O sea, aparecer ahí en medio de la selva, güey. Es que no sé, güey. Fíjate que yo creo que el otro día que estábamos hablando de los avances de la inteligencia artificial, todo ese desmadre. ¿A quién no le gustaría hacer un tipo, no precisamente safari, pero vivir una experiencia inmersiva? Realidad en las que- virtual. ¿Eh? Realidad virtual, entonces, Sí, Sí, vuelvo a lo sí. mismo. Haciendo un crossover con ese desmadre, güey. De Poder realidad vivir la virtual, experiencia, precisamente. Sería eso, güey. Poder vivir la experiencia literalmente inmersivo. Que digas, ahora nos vamos a transportar a la jungla y que pudiera sentir ese miedo. Decir, no, Es que está chingón, güey. Y más porque, no sé si ustedes escucharon los sonidos que recrearon, creo que fueron los de National Geographic. Ajá, que son muy distantes de lo que pudieron haber sido. Ajá, que dicen así, que en son realidad dinosaurios. suena un Velociraptor, Simón, güey. Y aunque son sonidos muy agudos y Y algunos cortantes, incluso son breves. sí dan miedo, güey, que estás ahí parado en la selva y se escuche eso y es como de no mames. Que irónicamente yo cuando estaba viendo esos metrajes, bueno, en ese caso esas recreaciones, si es que son reales, lucen incluso un poco más atemorizantes los herbívoros que los carnívoros, güey. Sí, güey. Sí, güey. Por eso están cabronas, o sea, todas están chingonas, güey, Simón. pero sí, imaginarme estar en pleno, mundo desolado ahí. El otro día estaba viendo, bueno, ya... Con ya todos tiene- esos sonidos es como de no mames, que me va a aparecer de repente. Sí, güey. Ya tiene años que yo vi una película, güey, que se llama, bueno, en español se llamó Cazador de Dinosaurios, güey, que está basado en una obra literaria en este caso. El nombre original creo que se llama A Sound of Thunder, la obra. Básicamente esta madre te plantea en el que en un futuro próximo la gente con recursos elevados puede organizar safaris para viajar al pasado y cazar dinosaurios, en los que no afectan el círculo de la historia ¿Y cazar? a cazar, o sea, matarlo. Ah, sí, sé cuál es. Que literalmente creo que solo va 5 o 10 minutos antes, o 15, no me acuerdo, antes de que haga erupción un volcán, en este caso, o sea que no alteran el ciclo de la historia, básicamente. Después se vienen suscitando otras cosas, como que se alteró el curso, trajeron algo del pasado o algo así. No. Sí, que un insecto se les coló. No, es que se les coló, creo que no estaba prendido una máquina Que o algo así. no es que pisan una mariposa. Ah, la mariposa. ¿Hizo que el Era- efecto es un- mariposa? ajá. Pero Sí, creo es un que, insecto, ajá, güey. que tenía que ver también con un fallo de la puta tecnología que no avisó en este caso, ¿no? Esa alteración. Pues más o menos yo sabía No me que acuerdo era si es de la porque máquina. cuando pisan la mariposa comienza el efecto mariposa. Pero como realmente ellos creyeron que pues una mariposa no afectaría, pues se quedan así, no, pues todos iba a morir, ¿no? Pero resultaba que esa mariposa creo que se la comía una rana y la rana la comía un mamífero, Sí. que era nuestro antecesor de nosotros. Y que se van realizando, bueno, como evoluciones de las Sí. especies, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco bizarra esa película, o sea, a mí me Pero gusta. interesante. No tanta, como Pero- que sí real. Sí, está interesante. Está interesante, pero yo no sé, vuelvo a lo mismo. Quizás no esté tan empapado en ese tema, pero básicamente a lo que yo me refiero, que sí parece un poco bizarro, sacado de la ficción,
son las fusiones de esas especies. Por ejemplo, ves el gorila que comparte muchos aspectos con una especie de reptil. A mí se me hace un poco irreal, güey. No un poco, se me hace bastante irreal. Ves que es como cuerpo de dinosaurio y cabeza como de mandrilo, una mamada así. Lo que te vende la película, vuelvo a lo mismo, yo no he leído la obra. Sería también interesante leerla, a ver qué te plantea, güey. Qué tanto dista de la película. Tú la llegaste a ver, me imagino. ¿La película? Sí. No, nomás llegué a buscar el efecto mariposa. A huevo. O sea, lo que consiste en efecto Por la teoría y mariposa. todo eso. Ujú. Ah. Yo sí me acuerdo haberla visto, pero hace años, güey. No recuerdo. La mucho. película está para... Te digo, me entretuvo y creo que sí la vi en el Canal 5. Yo de esa la esas vi de en noche, un güey. DVD, güey, chino, Ajá. no me acuerdo. Pero te digo, nada más así una vez, güey, y me entretuvo. Simón. Porque sí está interesante, güey, todo lo que te planteé. Simón. Pero incluso como ya decíamos, en estas épocas, si pudiera quedarse con un depredador de la época prehistórica, ¿cuál es el que más les late, güey? Padre. Pero es que también bajo qué condiciones. Porque son animales salvajes. O sea, que fuera como especie de videojuego de que lo domesticas y ya es tu compañero de casa. No, güey, o sea, ¿como tu perro o nada más? No, lo que tú me das conoces, que- no, o sea, no cuál podrías tener, o sea, cuál es el que dices, no mames, yo me quedo con este depredador, O sea, es mi este es favorito, para mí el porque favorito, tal, güey. y tal. Ah. Megalodon. Creo que también coincido, me gusta mucho ¿Megalodon? el megalodón. Ese A mí y- hay uno que me gusta que es herbívoro y carnívoro a la vez. Y tiene la forma como de un pavo real, güey. No me acuerdo el nombre exacto, pero es así como en forma de pavo, güey, enorme. como un avestruz, por así decirlo. Ajá, como de 6 metros, güey, pero tiene las manos, bueno, las patas. O sea, camina en dos patas, las tiene largadas, güey, y sus uñas son larguísimas. Si es que no estoy mal, ¿cómo? Pero, o sea, ya no es un dinosaurio, bueno, ya no es un dinosaurio. por Es así una decirlo. Es un dinosaurio, güey. Ah, ya, Vivió creo que en el sí mundo me de los acuerdo, dinosaurios. sí me acuerdo. Digo, no me acuerdo cómo se llama el nombre, empezaba con P. Pero era Ahorita así, te lo digo, un ave pero- gigante, güey, y tenían creo que eran 3 uñas enormes. Y con eso se defendía y peleaba con los demás carnívoros, güey. Ah, mira, está interesante. Estaba chingón el diseño. Déjate lo Sí, muestro, sí, es que déjame ver así si era es en, este. en la vida real, ¿no? ¿Es este? Ándale. Ándale. Pero ese creo que no era depredador, ¿no? No, Sí. sí es. ¿Pero cómo se llamaba? Pues Es- aquí es un dice Pokémon. Tericinosaurio, una madre sí, güey. ¿Qué dice, güey? Tericinosaurio. Así se llama, o sea, él me preguntó por el nombre. Ajá, y yo ese- dije el nombre, güey, Tericinosaurio. Pterinosaurios. Ajá. Te digo, ese está chingón, güey. Fíjate que a mí el que me llama la atención, yo creo que también sería el megalodón, güey, y quizás el dientes de sable. No, pues son varios. También el lobo. el lobo güey, prehistórico. Los ancestros, güey. Los tiburones, los cocodrilos también antiguos, güey, en este caso. Los el alacranes el antiguos, cachalote. El cachalote. También, güey. Es- Hay varias especies los interesantes. calamares. Un calamar enorme, güey. Los Simón, calamares, los mosasaurios. Ok. Ah, chingue su madre. Güey, Hablando- ¿Qué es Quetzalcóatl? El que Quetzalcóatl. es el volador. Por eso, volador. pero es el más grande de todos, ¿no? Es el que creo que tenía el avión de un pequeño avión. Tiene el tamaño del tamaño pequeño de un avión de pequeño combate, Una güey. avioneta. Ajá, de Pero Segunda era Guerra, por grandísimo, ejemplo, güey. ¿no? Ese también estaba chingón. Pero bueno, Terror en este caso, por ejemplo, si pongamos que ya estamos en el futuro y que Martín se dedicó al ámbito de la ciencia y desarrolló una empresa que te da esas experiencias o esos safaris, güey. ¿Crees que sería muy recurrente entre la gente diciendo, no, yo sí quiero pagar por vivir esa experiencia, güey, que no puede vivir en vida? Sí, güey. Sí, güey. ¿Crees que habría un mercado? Sí, suficiente, obviamente. güey? Sí, para todo. Ah, bueno, es que. Uf. Es que te digo, imagínate poder conocer al T-Rex. Ya digamos, no cazarlo, solo verlo. Simón, Uf, súper rentable, padre. Simón, Nomás aunque cualquier tuvieras dinosaurio. 10, te aseguro que todos los días estaría lleno. a huevo. Todos los días, todos los fines. Nomás 10, nomás 10 y a lo mejor solo impresionantes 3, ¿no? Simón, Ah, siempre lleno, padre. Simón. Y no obstante, es que te digo, los animales pues son eso, ¿no? O sea, son animales. No obstante, su contención no sería tan difícil. Yo considero lo mismo. Bueno, No- siempre- no representaría tanto peligro, güey. Sí, o sea, no así como Jurassic Park, que, ¡ah, Sí, chingada, se eso es escapó! una- ¡Ah! Es bien listo, Oh, se me esquiva. descompuso un fusible. Oh, ray. ¡Oh, rayos! ¿Dónde Es que- están es las que- armas? es que- Perdí la llave, hija. En esa clase de películas, pues de eso se trata, porque si no, no habría películas, sino a los
¿qué te gusta? Tantos minutos, pues se erradican a todos y chingo de su Sí, madre. sí. Aunque se haya perdido cantidades brutales de dinero. Y no se pierde ahí porque realmente ahí, entre comillas, el dinero está en la genética de la especificación. O sea, los dinosaurios sí son productos, más no es el sistema de no es el sistema de producción. Es como, por ejemplo, es como usar un tanque y se te cae a la barranca, ¿no? Pero pues si tienes toda la fábrica atrás. Planos y eso, Sí, o sea, si tienes toda la fábrica pero atrás, pues si tienes eres un todo, pendejo, güey. te has despedido y chinga tu madre. Bueno, te dicen pero pendejo. mandamos a tienes hacer todo, otro, ¿no? Sí. Chingue su madre. O sea, realmente en ese que te plantea Jurassic Park, inclusive, entre comillas, lo ideal sería que toda la genética estuviera en una ciudad. Sí. O sea, los huevos, literal, solo los huevos. Simón. Y ya se mandan necrosionales hacia los recintos para ese tipo de No tenerlo animales. en un mismo Sí. lugar. Sí, no, y más que nada no tenemos lugar, sino simplemente así sería más rentable. Simón. O sea, por ejemplo, ahí llega Alemania, ¿sabes qué? Yo quiero que en Berlín esté un zoológico de dinosaurios. Tales huevos, sale padre, aquí están los huevos y aquí está toda la infraestructura. Oye, Nueva York también quiere uno, ¿no? Ciudad de México, Tlaxcala. Alemania, güey. Tlaxcala. ¿Cómo mantener eso, pendejo? Tlaxcala, güey. O sea, lo que te digo, o sea... Imagínate un recinto de dinosaurios en bosques de San Sebastián. Del monte iba a ser un dinosaurio. No, lo que te digo, o sea, realmente pues Jurassic Park sí está muy padre, pero pues te digo, su Esa es mera infraestructura... ficción, güey. Y te digo, o sea, la infraestructura realmente de producción... no, o sea que te digo, o sea, ya Está con, mal llevada, con todos güey. los estudios, inclusive hasta podrías tomar la decisión de nuclear una isla completa, o sea, tirar un arma nuclear. Y toda la producción debería estar ya almacenada, por lo menos en computadoras o en disquetes. Sí, O sea, toda la cadena de ADN, todo el proceso, toda la maquinaria, pues tendrías que tener esa capacidad de producir. Es que te plantea una empresa bastante estúpida, güey. Es que es una empresa que ni siquiera tiene como conciencia de ser una empresa. No, güey, es como Güey, si el tiene boss un era el anciano putazo, que nada más güey. quería, Chanceando loco. quería darle una atracción a sus, ¿qué, nietos? A sus nietos para que los Está cargara. pendejo, güey. ¿No ves que está todo idiota? Pero bueno, güey, en este tema... Nah, pero sí, el señor el viejito sí estaba chingón, ¿no? Ese sería tierno. No, El- mames. Parecía como el de KFC. Tiene buenos memes, la verdad. Ah, sí. Ah, pues sí, el de quién Como, tiene ¿quién hambre, tiene su hambre? puta madre. Pero pues de ahí en fuera no tienes otra cosa para destacar de eso, güey. Pero bueno, además mismo. su báculo está chingón, güey. Su bastón. Su báculo. Su báculo. ¿Quién dice eso? Su bastón, güey. su Con el que bastón. hacía magia para revivir dinosaurios. A huevo, güey. Pero bueno, en este caso, ¿qué más pueden ahondar en el tema de los dinosaurios, por ejemplo, güey? A ver, yo les planteé una pregunta medio extraña. A ver. Ustedes si pudieran tener, entre comillas, digamos, la capacidad de tener dinosaurios, ¿para qué los usarían? Pues, ¿Tamaño real? sería... Sí, haz de O como cuenta. Pokémon, güey. No, mames, no se podrían contener, güey, así. ¿Como Pokémon? O sea, tamaño Pokémon, güey, una minimal. No, como qué réplicas de chingadera. escala. Ajá, digo, o sea, tamaño Güey, pequeñito, güey, una o réplica tamaño escala. real, güey. Mira, te planteo que te dicen, ¿saben qué, doctor Martín? Ya descubrimos cómo reproducir dinosaurios. Ajá. Bajo, ¿Cuál quieres, bajo güey? genética, ¿no? Y que te digan, usted es el inversor máximo y la opción de escogerlos, ¿usted para qué los usaría? O sea, incluyendo o sea, ahí claro, en la ficción, ¿no? Te especifican, los podemos artear genéticamente para que sean mascotas o para lo que usted desea. ¿Cómo le sacarías rentabilidad a los dinosaurios? Entretenimiento, güey. ¿Cómo dirían el circo, güey? Sí, El eso sería un dinosaurio, circo güey. moderno, güey. O sea, lo único que yo siento que te presentaría un ejército. ¿Solo lo un tendría yo obstáculo, o todo el mundo, güey? Un No, obstáculo. o sea, tú, digamos, tú eres el viejito loco. Por eso yo los creé. Sí, Bueno, tú no los creas, te fuiste el inversor máximo, porque no creo que tú siendo científico. Sí, yo lo hice. así no, chingo de varo, ¿no? O sea, Por ese eso, güey pero es que financió, güey. yo Pero financié, tú sabes güey, que el puede llegar científico otro y paga también menos. se lo venden, güey, y así. No, porque es tu investigación. O sea, la investigación es a base de la Por eso es corporación mío, Martín. mío. Sí, bueno, tú lo desarrollas, tú fuiste Por a la eso, feria, güey. Es chingó su tuyo, madre. ya. Es ficción, Martín. Por eso, güey, es mío, es mío. Un ejército de dinosaurios para conquistar el mundo. No, mames, eso es Para dominar inviable, güey. Tlaxcala, güey. Un super el zoológico. Ganadería. Nah. Es que mira, yo creo que como te dije, mi aplicación sería esa, güey. El tema del Debe tener mi entretenimiento. propia islita y ya. Pero ¿sabes cuál siento yo que sería un obstáculo? Que yo creo que en eso sí podría haber un poco de realidad. Con estas nuevas visiones que hay, habría gente que le quisiera adjudicar derechos. Decir, no, pues este güey lo estás esclavizando, su puta madre. Y saldrían güeyes a No le decir- digas dinosaurio, no sabías que es. y habría güeyes que se escudan, Dinosaurios. que se escudan diciendo, ¿por qué le das derechos a algo que ya estaba extinto, güey?
Pero pues ahí entraríamos en un debate. Porque pues que ya está extinto, pero al final de cuentas está en nuestros días y pues tiene vida el pendejo. Tampoco lo vas a estar ahí y decir, no, pues lo voy a agarrar a chicotazos y que sirva de burro. Yo me iba a ir más pues, a que, no sé, me quisieran robar uno, güey. Quizás fíjate que... Para quitarme el producto, güey. En mercados un poco más ricos y exigentes, extravagantes, dirían... Pues a mí me interesaría saber como una chuletita de dinosaurio. Ya que te digo, no, es que te digo que... Bueno... Pero no, fíjate porque... que a pesar de eso, yo creo que no habría un mercado tan amplio como en el entretenimiento. Cualquiera que pudiera ofrecer medidas de seguridad y asegurarle a la gente que puede verlo sin generar un riesgo, sí, dirían, a huevo, yo voy a pagar, güey. Acaríciame un triceratops, sí, vas a... Quizás no tanto acariciar, güey. O tendría que estar muy controlado ese desmadre. No, Pero no, bebé. Un bebé. Sean bebés. Sí. No te voy a poner un No, pinche y madresota, fíjate que un bebé si con que te aprieste la pierna te la rompe, güey. Por eso, pero pero tienes que te un pellizque, mini... que te muerda, adiós, mano, güey. Mini corralito electrificado, güey. No mames. Pues entonces no... Encadenado en su cuello, en sus patas. No mames, casi con concreto. Volteado, Que güey. se mueva, güey. No mames. Acaríciale el estómago, güey, porque está todo en pinche encadenado. Pero no mames, eso ahí es lo que yo vuelvo, güey. Tú ofreces esas pinches Nomás tiene una condiciones. sonda para respirar. Tú ofreces esas Está condiciones entubado esa madre, güey. y te ganarías gente que diría, no mames, lo estás esclavizando. no seas 100% cabrón". anestesiado todo el día. Le cortamos las mandíbulas para que no mordiera. Pero yo creo que esa sería la aplicación que se le daría, güey. No ser tan extremo, pero sí una especie de safari de puedes ver, pero no tocar, güey. Pero es que, pues como él me dijo, o sea, tú me dices para qué lo quieres, yo te los hago así, mancitos, o También si los puede- quieres para atacar, o mamadas. Ajá. Pues yo digo, pues, Bueno, claro, los quiero mancitos, güey. o sea, ya que te digan, hasta quieres de una forma un poco utópica, tiene el instinto de un perro. Ajá, lo puedes tener como mascota. No mames, pero Es como un ¿a qué perrito. plazo lo estás dando? No es como que ya lo desarrollaste, ya los podemos clonar, a huevo, en el siguiente año ya puedes tenerlos domesticados. Deja No, más pues bien es que lo que estoy diciendo, sí, ya es. Yendo a la ficción, pues no mames. No si mames. se- ¿Cómo si te vamos lo a dan clonar un dinosaurio, si te lo güey? dan- si te lo dan una semana ya domesticado, pues Pues sí, ya güey, te lo dan quién así, güey, quisiera. ya grande, güey. Pero... O y del tamaño que quieras también, porque pues te digo... Del color, güey, Uf. si quieres que le brillen las patas. Pinche, Ahora, pinche digo- ficción bien bizarra, güey. Con qué? cajuela, sin cajuela. No, o sea, vuelvo a lo mismo. Si ya puedes tener un dinosaurio con instinto de perro, ¿por qué no tener animales que también ya existen con ese puto instinto de a huevo? Mi Que los tiburón. dinosaurios están más Mi bonitos. tiburón hace Güey, como un perro gallina lo y puedes hace tener ahí. piste, ¿Cuándo ¿no? vas a Por poner un ejemplo. pinche Pero vas a tener un- gigantosaurio, güey? monos de padres. perro. No mames. Un triceratops. Si tienen los recursos, chingón, güey. Pero si un Güey, puto un morro. Quetzalcóatl, ya no tengo que viajar en Viva Vete a la, Aerobús, ay, no te. Vete a la verga, te mueres, güey. Esa madre va viejando. como los rápido, picapiedras, te pegan, güey. Pinche correr entre el hocico y ya. Ese güey vive en un mundo de ficción bien bizarro, güey. Piensa que es lo mismo que ir en moto, el pendejo, güey. ¿Por qué llegaste tarde? Es que mi velociraptor se tropezó, maestra. No, ni llegaste, porque el pendejo. Se le cayó la uña, ya no pudo caminar. O el puto Quetzalcóatl Es que te digo, o sea, es un mundo muy, Es fantasioso, güey. muy Estás ficticio, fantaseando. pero Demasiado ¿tú cómo bizarro. lo harías? No, Ahora, no. ¿quieres decirte algo más real? O ¿Cómo así, qué? ficción. No, mames, o sea, algo más real no se puede. No, es que desde que dices dinosaurios, pues ya es un poco, dices, no mames, ya me muy, muy, muy distante. Yo te considero. No, por eso, pero, o sea, como escala de ficción y algo un poco más real, güey. O sea, tener un dinosaurio así como de... Nada de real, güey. Nada podría ser real. Bien domesticado, güey. O sea, Pues es que aunque vuelvo sea a lo uno mismo. pequeñito, güey. Es que te digo, a los animales salvajes sí se puede domesticar. Porque la raza humana domesticó animales salvajes. Sí, pero Ahora tampoco en acá, una semana, ahora güey. acá, ahora acá el factor de los Ah, dinosaurios. güey, no, con tu semana. Es lo que te digo aquí, pues te digo, depende de qué tanta fantasía le queremos dar, ¿no? Por eso, o sea, Digamos lo único que fantasioso para- pongamos que es el dinosaurio. Por el hecho de programa, literalmente somos casi una raza de dioses y podemos guiar a la evolución Huevos, de ese güey, ya animal. valimos madres. ¿A qué? Nos estás llamando dioses. A Sobrevalor- los Beatles se los cargaron sobre- por esas países. Sobrevaloras ¿A quién? mucho. A los Beatles. Sobrevaloras mucho al humano, crack. Como tú mismo dijiste, no te sientas especial. No, yo dije, supongamos que somos una raza de dioses. Que juega a ser dioses. No, que somos dioses para la Si eres, consecuencia. Dios, ¿para qué? Si eres Dios, ¿para Sí, qué ¿para quieres qué el puto quieres? dinosaurio y clonarlo? Mejor lo agarras y lo creas. Por eso te digo, o sea, literalmente que esa raza sea como nosotros queramos. Bueno, si ya ¿Cómo- eres un, cómo si ya eres harías? un dios, no creo que le veas diversión Sí, ¿para a qué ver quieres un puto pinche dinosaurio, güey? Porque vamos a sembrar vida, padre. Ya te da igual que sea mejor que te creas un nuevo Es lo proyecto, mismo, güey. Diosito nos creó y ahorita ya andan haciendo otras cosas, güey. ya. Sí, ya Nosotros no, le valemos ya- madre. Ya está creando los pulpos. Ya abandona tus En Andrómeda. pendejos, no tienes salvación, güey. A ver,
Está jugando Halo en su consola. Qué pendejo, ya, otro meteorito. Fíjate que yo creo que sería eso, vuelvo a lo mismo. El entretenimiento como tipos zoológicos, como tipos safaris, güey. Y o la gastronomía, güey. Si es que hablamos de cosas... O de transporte, ¿no se podrían usar? No mames. ¿Crees? Estaría chingón. Honestamente, no, ¿crees que independientemente de todo el performance, es decir, a huevo, me transporté en tal cabrón, sería más rentable? Yo creo que no. Pero, mira, ahí estaría chingón, ¿no? Supongamos que sería más verde, güey. Al rato llevas tu puto Diplodocus, te sale más barato que la gasolina, pero tienes que pavimentar la calle que ya te la desmadró el pendejo, pues dices, no mames. No, ya, pero supongamos que toda la infraestructura se volviera... ¿Por qué quieres pavimentar si no utilizas? ¿Si no utilizas qué? Nada de carros ni nada de eso. Bueno, va tu dinosaurio, pero llegas a una parte donde el puto dinosaurio ya no puede llegar y no está pavimentado, te enlodas el puto pie, güey. ¿Por qué no puedo llegar? ¿Por qué no? No va a llegar hasta tu esa madre es todo terreno, güey. ¿Cómo te vas a subir por el cuello para llegar a tu oficina o qué chingar? No, ¿has visto los picapiedras? Puras mamadas. Pero bueno, continúa con lo que estabas diciendo, güey. O tú, que un sistema basado en dinosaurios. Sí, tú estabas diciendo, ¿no? Ibas a empezar ese tema. ¿Qué ibas a decir? Pues imaginemos... Cosas chingonas. Es que te digo, los dinosaurios están muy chingones, pero pues, deberás crear toda una estructura para ellos. O sea, a nivel mundial. Sí, si los quisieras usar en tu vida diaria, que no fuera, vuelvo a lo mismo, el entretenimiento, para mí no tendría tanto sentido, güey. Nadie los usaría de transporte, seamos honestos. Y si suponemos que los transportes convencionales ya no son rentables, por ejemplo, que se acabe el petróleo y que la energía eléctrica de alguna forma u otra desaparezca. No mames, pues tendrías que... ¿Cómo sería? A ver, yo te digo, o sea, ¿cómo sería una sociedad? Te lo planteo así, ¿cómo sería una sociedad donde nuestra principal herramienta de actividad es usar a los dinosaurios? Pues de entrada yo te podría decir que... Ponle tú que no represente tanto como un retroceso, pero sería un estancamiento bien cabrón, güey. Si en vez de desarrollar más tecnología te conformas con adaptar algo que ya sería muy, muy viejo, güey, muy, ¿cómo decirlo? Anticuado, pues eso ya genera un puto estancamiento, güey. Antes de eso, pues no sé, creas transportes magnéticos, ¿no? O otro transporte mecánico antes de recurrir a un dinosaurio. Más que nada, porque para mí te genera mucho en el tema de mantenerlo, güey. Que su médico, güey, tendría que tener su pinche médico, güey. Y lo más importante, lograr satisfacer sus necesidades, en este caso el hambre, güey. Darle de comer. Si una vaca puede llegar a pastar tanto, imagínate tu pinche... ¿Qué te cuello gusta? Largo. Ándale, pues no mames, güey, no cualquiera lo podría mantener. Yo creo que en este caso mejor cualquier pendejo decidiría ir al jale en su bicicleta. Pues sí, güey, un patineta que en un puto dinosaurio, güey. Para mí es eso, o sea, como transporte ya no es viable. Quiero decirte quizás algo en lo que lo puedas ocupar igual en el entretenimiento, serían safaris reales, güey. Crearlos como los que van a cazar venados, güey, sí. Ir y pues, casa de cazar, ¿no? Sí. Güey. Como en algunos ranchos, Estados Unidos, ¿no? Ándale, o no matarlos, pero como los que hacen con la pesca, güey. La pesca deportiva, agarran, capturan, liberan, güey. Sí. Podrían hacer cosas así, güey. Tipo cacerías o sedarlos y huevos otra vez, que eso vaya a por ejemplo, lo sedamos de media hora, el botito va a despertar, nos fuimos, ¿no? De ahí otra manera, pues transportes, digo, se me hace muy... jamás, o sea, no sería como que tan probable, güey. Es que no es tan viable una... Pero sí me gustaría imaginar unas... experimentos, ¿no? Es que se alejan mucho de nuestra genética. O sea, que sí que le quisieras investigar, sería más por el morbo de, sí, cómo eran y ya. Pero ¿qué puta implicación te genera, güey? A ti como homínido. No creo que digan, descubrimos que, a no ser, ¿no? Que estos güeyes tienen ciertas composiciones que le ayudan a aumentar ciertas características al hombre, ¿no? Se me ocurre, güey. Te hacen, no sé, los hacen polvito, güey, y tienes más fuerza, güey, una mamada así, güey. ¿Quieres ponerte mamado? Toma polvito de brontosaurios. Pues cosas así, güey, una especie de medicina, güey, una medicina alternativa. Podría ser, pero de ahí en fuera la cura para el COVID, güey, una mamada así. De ahí en fuera no lo creo, güey. O sería, vuelvo a lo mismo, como dicen ustedes, güey, para el tema de tenerlos de mascotas. Quien pueda mantenerlo, pues va, tienes tu puta hectárea y ahí tienes tu... pero digo, para de mascotas tendría que ser chiquitos a fuerza, de tamaño de perro. No pueden ser grandes. Por eso te digo, güey, ejemplares pequeños. Porque ¿quién entonces, tendría un puto erradicas todos los grandes, güey, te quedas con los pequeñitos. Simplemente no los erradicas, güey. Digo, o genéticamente haces que el triceratops mida menos un perro.
Sería chingón. Y los comprimiendo, güey. Sí, te lo chingaba. Pero estaría muy cagado, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Sí. Por mucho que sea más pequeño que un perro, va a pesar mucho más que un perro por su composición. Pero te va a güey. poder cargar. Te va a poder cargar, pero un día pasa corriendo y te atraviesa con sus puntos cuernos. ¡Ah, y no! güey. Güey, se los cortas y ya. Al rato en el puto metro, así como es de exagerado el periódico, lo mata su puto dinosaurio, ¿no? Cosas así. Se lo come su perro, mamá, así Se le come medio, su ¿no? perro. Fotos bien gráficas de un triceratops arrollando un cabrón de que lo batió, ¿no? O le pasó encima. Sería eso más que le nada, comió la güey. pierna. No, güey, porque No estábamos alimentó hablando, en una semana. porque estábamos hablando de que ellos serían modificados genéticamente para que fueran más sumisos, ¿no? Decía, ya no habría Bueno, sí, tanto más margen. mancitos, güey. Si nos vamos a algo bizarro, ya no tendría que haber margen para que fueran violentos, güey. Porque entonces no sería viable. No, pues no, o sea, ahí te digo, o sea, supongo que de alguna forma les das el instinto de los perros, de los canes. Que también los perros te pueden voltear, güey. Si eres pendejo, sí, pero si Por eres, eso te digo, pero si si no- eres un amo que sabe tener a un perro, ¿Tú sabes tener un perro? sí. Pues aquí Él tengo es un dos. perro, güey. ¿Cómo ves? Si apenas le Él quitamos es su el bozal, perro. Aquí, le aquí quitamos tengo su dos, bozal y ya se padre. aprovecha para decir mamadas. Continúa. Bueno, en ese aspecto, pues te digo que pues sí está chingón eso de tener más mascotas de perro, pero pues bueno, mascotas de dinosaurios, pero Mascotas pues de perro, pendejo. al final, pero pues al final de cuentas pues sí lo veo como que un poco alejado y que pues como hoy sí hablamos yo Logan hace rato que no estaba, pues que es medio inviable eso. Sí, güey, o sea, no le veo otras aplicaciones reales ¿De qué? ¿Del en lo que le transporte? pueda sacar ganancia así, güey, a un dinosaurio. No, pues ya habíamos hablado, lo único, güey, a lo mejor gastronómico, Porque, entretenimiento. güey, luego, y mascotas, Bueno, güey. bueno, fíjate que gastronómico yo creo que sí. Sí, tendría Yo creo que aplicaciones ahí y vuelvo a lo mismo en entretenimiento, güey. O hacer Pero de ahí películas ya reales puedes donde ya sacar, sale un güey. puto dinosaurio, por ejemplo. Es como un perro que le puede sacar, güey. Tacos de perro. Gastronómico. Y que en China se los comieran, ¿no? Descubren mercado clandestino de dinosaurios, de huevos y tráfico. Es que al fin de No lo cuentas dudo, es güey. comida, Pues o sea, sí, es es carne, es güey. otro ser vivo que pues quieras o no. No, pero también los tuvieran en sus condiciones precarias como los animales reales, la gente diría, no mames, ¿por qué los tienes así, güey? Pero al final Enjaulados. vale madres, güey. Con Hay animales que los tienen enfermedades, así y no güey. pasa Te nada. lo digo, pues las granjas que venden pollo industrial, Pues sí. ¿a poco tú no te comes un pollito rostizado de vez en Pues, cuando? ¿cómo no? Hasta dos, güey. O chingue sea, su y madre. ni sabes ni cómo vino ese pobre pollo, güey. Así que pues es lo mismo. ¿Tú, Le entonces, ¿tú inyectaron, quién fomentas sabe esa qué cultura? mamá. No, yo nunca. A huevo, por eso no comes carne. Sigue comiendo carne. Pero... Pero bueno, continuamos. ¿Algo más que quieran ir añadiendo a este programa para complementarlo en este tema del mundo prehistórico? Sí, por ejemplo, si te mandaran al pasado a ti solo, ya sea accidentalmente, un experimento, cosas así, ¿qué harías para sobrevivir, güey? No mames, Bueno, velo, pero, güey. o sea, me mandan pero sin regresar, güey. Me Pues sí, mandan o sea, pero ya estás perdido ahí en la prehistoria, güey. Ya te cargó la ch... a cualquiera, güey. Por mucho que seas maestro en supervivencia o yo qué sé. Si no llevas el equipo necesario y estás condenado a morir, güey. En primera instancia no Para sabemos empezar- de qué plantas hay. Exacto, güey. Para empezar, la Bueno, puta también existen atmósfera, güey. las plantas, güey. Si se te acaba el oxígeno y su atmósfera es... No, pero la de ellos era rico en oxígeno, de hecho. Por eso los insectos podrían ser gigantes. Ujú. Pero también había otros componentes que podían ser venenosos, güey, de otras plantas o de otros ecosistemas, güey. Pantanos Mm, venenosos, no sé, cosas así. Bueno, Sí, habría una atmósfera en tanto distinta. Bueno, a ¿cuánto esta. crees que durarías? ¿Un día? ¿Menos? ¿2 Ahora horas? sí que con el apoyo del Supremo, a lo mejor un día, güey. o sea, ¿cuándo tardas en suicidarte? es que vuelvo a lo mismo, mira, pongamos que tienen... No, güey, es que ni en suicidarte, güey. No, 2 güey, pasos no, y ya te chingas a tu comen. madre, güey. Pongamos que tienen una estación, güey. No estoy yendo a ese tipo de cosas bizarras. Y esa madre falla y solo te quedas con tu cápsula, pero no hay nada más, güey. En ese entonces Subnáutica. no había cosas para... Subnáutica. O sea, no hay máquinas para que hagas aleaciones o crees armas, güey. Y literalmente Todo lo son que tengas especies... alrededor, güey. Llevas Exacto. tu mochilita, güey, hay una navaja, tu encendedor. Me estás mandando sin nada, güey, básicamente. 2 barras de grano Pues no mames. y un Literalmente litro de y tu agua. Power, güey. aprovecho, me mamo todo, disfruto mis últimos minutos y ya, chingados. Ve al cielo, güey. Voy sobreviviendo ya de la verga, güey. Porque de ahí fuera, pues la verdad no creo que hubiera mucho que rescatar, güey. Vuelvo a lo mismo, no hay máquinas que te permitan el crear armas y las armas que pudieses crear con los recursos que tienes ahí, pienso yo que no serían la gran defensa, güey. Quizás hasta un depredador pequeño trabajando manada te va a partir tu madre, güey.
Quizás hasta el primer homo te mata a ti. Bueno, si estamos hablando de que de dinosaurios de épocas prehistóricas, exacto, hasta una agrupación de nuestros antepasados te pudo haber partido la madre, güey. A puras pedradas, chingue su madre. ¿O tú qué opinas, güey? Pues es que así como lo plantea el Martín, si no tienes apoyo tecnológico, digamos, muy futurista, Vas a valer verga, güey. pues yo creo que ni al ¿Qué día tan puedes futurista, llegar. güey? Estilo subnáutica. O sea, que, Es que es así, que, es muy que literalmente Bueno, llevara... pero ¿cuánto con la de ahorita? No sé, una ametralladora, un pinche... ¿Qué? No, No, vas a hacer que no nada, se güey. puede. Para defenderte, güey. Bueno, pon tú, o sea, supongamos que llevas el mejor equipo Te doy de un puto aquí tanque. y en el ahora. resuélvete, güey. O sea que llevas hasta vehículos armamentísticos, todo tiene una limitante, sea la munición o el combustible, incluyendo el alimento y el agua. Pues entonces, supongamos que llegas con tu tanque y demás, ¿no? Avanzas 2 kilómetros, gasolina. A la gasolinera. Por eso, pero que Ah, madre. establece un campamento en el tanque, güey. ¿Cómo vas a establecer un campamento dentro del tanque? Sería sumamente... No, limitado. adentro del tanque. Por güey, eso. Alrededor del tanque. En las orugas del tanque. ¿Qué vas a montar adentro del puto tanque? Que adentro no Alrededor. del tanque, alrededor del puto tanque. Bueno, a ver. El tanque lo tienes como armamento ahí porque a lo mejor se te acabó la pinche gasolina, güey, pero tienes putas municiones. Pongamos que montas tu puto perímetro, güey. Si no tienes un tanque y no tienes demás armamento, vas a valer verga, güey. Por eso, pero Ni modo que en chinga, ves que ahí viene... ¡Ay, un T-Rex! Ahí viene en chinga, me subo al tanque. A lo mejor estás ese pendejo y ya te lo desmadró, te lo pisó, yo que sé, antes de que te metas, güey. Mamaste, No, güey. Porque después ese tanque en arenas movedizas, le estás poniendo su colchita y... Pues ya valió verga, incluso Es pongamos... como se güey, va hundiendo. No. Pongamos que tienes la tecnología. Por mucho que tengas tecnología y no tienes los recursos para alimentarte, pues vas a valer verga, güey. Puede que esas plantas sean venenosas, por ejemplo. O no sé, puede que tu organismo no acepte la... Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo. te da chorrillo el primero. La proteína de los dinosaurios, güey, su carne, que digas, nomás me cayó pesada. Es un ejemplo bien raro. Si hay gente que le hace daño a hamburguesas de otros países, ahora imagínate, güey. Son pendejos. Gente chingona, güey. Pero bueno, yo pienso eso, güey, que no, literalmente sería cuestión de tiempo, güey, para que valieras verga. Sí. Si no van a rescatarte, vas a valer verga. Por eso vale, güey. ¿Y quién te va a No, rescatar? en la imagínate prehistoria? si fuera en el océano, peor, güey. No, Ah, esa sí no, no, sí, güey. no, Hay no. 2 horas, Puma. ni una hora, güey. Estás- No me mates. Aunque sea una cápsula que esté flotando, esa madre pues, va a valer verga, güey. Ah, no, pero que te está tu cápsula. Un Nada más- dinosaurio, güey. Y nada más pinches güey. bocota que te acercas hasta abajo y... Gracias, Dios. Depende, si es Te una sumes a la especie oscuridad, güey. que sí por sus huevos diga, me voy a comer esa madre aunque no sepa qué es, que yo creo que no, güey. Primero estarían sondeándola, a ver, vamos a ver cómo es esta mierda, vamos a ver. No cualquier ejemplar o cualquier criatura dice, a huevo, me la voy a comer de buenas a primera. Bueno, pero Siéntate. en algún momento vas a tener que salir de ahí, güey. Para empezar porque se te puede acabar el oxígeno, güey. Oxígeno, necesitas alimento, una mamá así. Y en medio No del mar tardas en abierto, salir, no sí. mames, no tiene ya sentido, mamaste, güey. No sé ni para qué planteamos eso, es... Tú lo sacaste, pendejo. No, por eso dije sería peor, güey. Ahí sí no tendrías alguna Pero manera sí, de güey, hacer hay una misión. menos, güey. ¿Tú, güey? Pues es que lo mismo, te digo, es... O Tú lo sea... meterías en subnáutica, como subnáutica. Ajá, te digo, como subnáutica, te digo, estaría medio padre, te estilo videojuego. Pero pues te digo, a la larga, pues si quieres verlo así, sería un destino ya anunciado. Pues sí, güey, nada más O es sea, comprar tiempo. Pues sí, voy a vivir hasta los 70 años, pero al final Por voy a eso estar ya solo. vivir el resto de tu vida ahí, güey. Y aparte, no mames, no Tampoco porque estoy diciendo, llegues vas a los crear una 70, pinche güey. máquina del tiempo para volver. Por eso o sea, te digo, o sea, tampoco estarías viviendo ahí. Es una mamada, güey. O sea, estaría mejor como planteamos en el estudio de la Tierra Hueca, que si bajaras y que hay dinosaurios abajo y pues ya no, tienes que volver a salir bajo el apoyo tecnológico de la superficie. Pero así de gastar en el tiempo, pues estás jodido. Sí, güey, no tienes mucho, la verdad. Literalmente se diría comprar tiempo, valer verga, güey. Mamaste. Se acabó. Ahora, si tú pudieras hacer vamos a hacer así, entre comillas, una colonia, así fíjate que una vez vi una serie donde según el futuro ya estaba como que muy mal, y en una máquina del tiempo regresaban a la prehistoria y ahí ponían las primeras colonias humanas. ¿No es cuando convivían con ellos? Ya es una serie vieja, ¿no? Sí, ajá, pues De ¿cómo los se llama? 1900. No me acuerdo, Sí, ya güey. hay bien culero. güey. No me acuerdo. Sí, ajá, sí, se estaba curando el CGI, pero pues, planteaba un mundo Sí. así, ¿no? Es demasiado utópico, güey, vuelvo a lo mismo. Literalmente ahí ya manejaban la doma de los dinosaurios y convivir o coincidir. Sí. Pero no mames, sí, es muy irreal, güey. Muy real en mi punto de vista, no sé cómo lo ven ustedes.
Pues más o menos, 50-50. Todo es irreal. Todo es irreal. Pero pues Vamos a bueno, hacer conjeturas, güey. algo más que quieran añadir en este programa, que yo creo que ya está acercando a su fin, ¿no tienen algo más que agregar en este aspecto? Yo creo que la pregunta obligada es, si Ajá. tú puedes hacer una obra sobre la prehistoria, ¿qué harías? Película, La- serie, juego. Películas ya hay. Pregunta del pan de Dios, güey. La Pero película películas- para rellenar y que tengamos más minutos. Sería un libro. Probablemente sería un libro. ¿Y de qué? Está. No creo que está el libro. Mames, ahora sí no, güey. Déjame pensar, güey. ¿Qué contarías, güey? ¿Qué? No, güey, ¿sabes qué es lo que haría sin mamada? Vuelvo a lo mismo, si habláramos de un futuro distante, si lo quieres ver así, sería el poder brindar experiencias en múltiples medios. Que literalmente pudieras sentir y que estuvieras en el hábitat, por ejemplo, que tuvieran algún medio acuático, pero que tú estuvieras literalmente viendo cómo te sumerges en el océano o en lagos y que vieras que vivían los dinosaurios o ese tipo O sea, de te vas más a lo criaturas. acuático que no. A lo acuático o en cualquier territorio, en cualquier relieve, mejor dicho. Como realidad virtual. Sí, En cualquier básicamente ecosistema. sería eso. En este caso yo me iría un poco al futuro y sería brindar ese tipo de experiencia, güey. Yo me decantaría en eso. Porque de ahí en fuera, pues película considero, o sea, sí podrías aportar cosas nuevas, pero ya hay, güey. Videojuegos también ya hubo, quizás sería un videojuego. Y un libro, Es que lo más factible sería un videojuego, güey. yo creo que sí, güey. Puede ser, pero yo creo que sería esa experiencia que les comento, lo que yo haría, güey. Más Bueno, ustedes. virtual. Realidad virtual. Excelente. ¿También? Pues fíjate que también haría realidad virtual, pero como vamos a hacer otro énfasis, Ajá. me gustaría hacer una especie de subnáutica, pero de la prehistoria también. Puede ser, güey, puede ser. O sea, que pudieras conocer a varios, pero yo sé que no va así, pero sí juntando, digamos, a más de una raza que no estuvo en la misma época de tiempo, pero juntaras en esa línea, ¿no? A la madre, ¿cómo reaccionarían, güey? Realmente tendría que prevalecer el más apto. No, pero te digo, o sea, como sería un juego de ficción, pues, te digo, no sé, mejor llegas a una isla y ves alientos de sable, ¿no? Entonces te sumerges en el mar y vas al megalodón así de... Ah, la verga. Yo, güey, no no mames, mames, güey. Y tú, interesante, cabrón, no manches, pero pues digo, bajo el No, estaría enfoque, chingón. bajo el enfoque, No, sí, pues sí, que me estés da- subnáutica, ¿no? O sea, llevas vehículos, llevas tecnología súper avanzada, o sea, sabes que ven el megalodón y pum, pum, tu submarino le lanza un torpedo, ¿no? Ya se va. Simón. O sea, cosas de esas, ¿no? Yo ya, digamos, pues sí, en una especie de videojuego, estilo subnáutica, Ok, bajo el enfoque de super tecnología y vehículos de exploración. a huevo. Y no le pondría armas, porque, o sea, le pondría mejor como subnáutica, nomás un rifle que como que detiene el tiempo, pero sin armas. Para que Sí, todavía claro. sientas esa sensación de que, pues bueno. cualquier cosa te puede comer, ¿no? Simón. En la tierra están estos güeyes y en el mar estos cabrones. Dices, no, pues voy a volar y llega el Quetzalcóatl. ¿Qué hubo, padre? ¿Dónde vas? ¿A No, qué dónde? pedo. Así, ya ¿Tú, haría güey? así. Ah, huevo. Yo igual un videojuego. Iba a decir igual el mismo tema de Subnautica, pero cambiarle. Más o menos una historia de, no sé, una civilización, güey. Avanzada, que no sé, por cuestiones de guerra, lo que sea, güey. Su nave va y se estrella en el planeta Tierra. En este tiempo de los dinosaurios, güey. Y con toda la tripulación, pues tiene que sobrevivir ahí hasta que vengan a rescatarlos. Como un Dino Todos los Crisis, encuentran. güey. Ajá. O pierden la guerra. O ya perdieron la guerra y ahí se quedan, mamá. Pero solamente tienen los recursos de ahí, pues tienen Como un que Dino sobrevivir. Crisis, güey, tal cual. Pues creo que es eso, básicamente, ¿no? Se centraba. Mm. Que mandaban a un grupo, ese grupo valía verga y tenían que ingeniárselas para que no morir, básicamente, güey. Pues más o menos. Pero, ¿sabes qué también me gustaría? Una vez vi como un cómic que decía, ¿qué pasaría si México no hubiera sido conquistado? ¿Sí qué? México no hubiera sido conquistado por España. Ajá. Y si bien está como en una época moderna, pero vivimos sin pirámides y demás, ¿no? Simón. Pero tienen lacto, teléfonos y demás, ¿no? Pero es cuenta que en lugar de un perrito, el que tienes como acompañante es un choroscuincle y un jaguar. En lugar de un gato, ¿no? De mí me gustaría igual parecer como un cómic como ficticio, donde el humano y los dinosaurios pudieran convivir así, ¿no? Ajá. O sea, no sé, por ejemplo, te asomas y ahí va pasando como decía Logan, o sea, va pasando un cuero largo con todas las personas, ¿no? Ya te sientas y está acá tu tercer acto. Yo creo que sería más eso, ¿no? El enfoque de comedia, como un cómic de comedia, una historia de comedia. Los picapiedras. Pues básicamente, güey. Sí, pero más enfocado Pero más a actualizado, la, güey. ajá, la Los modernidad de picapiedras, hoy, ¿no? pero en la época de los supersónicos. Ajá, no sé. Estaría muy raro, güey. No, que te digo, o sea, obviamente, pues sí, ¿no? La tecnología avanza Sí, y los sí, animales, pues, se van extinguiendo, ¿no? Simón. Pero, pues, en ese aspecto, te digo, o sea, una especie de combinación, ¿no? De, como dice este güey, los únicos con los picapiedras, ¿no?
Para mí una pendejada, pero bueno, te la acepto. Pero bueno, güey, yo creo que este fue el programa de esta semana. No sé si tienen algo más que agregar, güey. Yo creo que por hoy fue todo. Fue un buen programa como de costumbre. ¿Y algo quieran añadir? Los dinosaurios eran chingones. A huevo, yo creo que todo. Ojalá algún día sepamos cómo eran en realidad. Yo creo que ya no estamos tan lejos, güey. Pienso yo, no sé. A lo mejor sí. A lo mejor no, güey. ¿Tú, güey? Nunca sabe, güey. ¿Algo Pues que agregar? yo creo que fantástico programa. Una de las épocas de la historia más interesantes. Más populares también. Más interesantes, populares, bonitas. Y yo creo que pues nos faltó muchos temas con dar. Sí, Pero pues creo que en otros programas se podrían tratar, ¿no? a fuerza. Yo creo Ya mejor que sí. organizado y bien planteado, como Ujú. debe ser. A huevo. Pero bueno, si yo quisiera buscarlos en redes sociales, cracks, ¿cómo los pueden encontrar? ¿Quién comienza? No se peleen. Con el buen Josué. ver, Porque Ah, sí, vamos a güey. entrar. Ahora sí ya lleva lo sé. 5 minutos buscando en su celular. A fuerza, ¿cómo se Estoy buscando mis redes sociales. Espérenme, banda. A ver, la primera les voy a dar Instagram. Ah, bueno, ¿cómo te puedes entrar en Instagram, pequeño degenerado? Como Josué 47 48 49 49. Marque ya. A la madre, güey. Pues qué línea de teletón, qué chingada. Es la que te gusta. Continúa, güey. Y en Twitter, arroba Josué 47 48 49. A la verga, ese güey está loco, güey. A ti, güey, ¿cómo Suena te como llamas? código promocional. Güey. Marca este código y lo aprendemos quién sabe qué mamadas. ¿Tú, güey? A mí en Twitter como @martelr A y huevo. en Instagram como martin.reyes96. A huevo. Ahí me pueden encontrar tanto en Instagram como en Twitter como @glcmxo. Estoy subiendo cosas varias, la verdad. Y este hermoso programa lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify hasta ahora y en Anchor, también como La Casa de las Marionetas. En Instagram como @marionetasoficial y en Twitter como Las Marionetas MX. Ahí estaremos subiendo cosas, memes y demás. Yo creo que por esta semana ha sido el programa esta semana, la verdad. Valga la redundancia, bastante bueno. Excelente. Y el siguiente lo Simón. estaremos esperando con un tema Bombazo. bastante interesante que lo iremos anunciando. ¿Cuál va a ser? ¿Quién se lo va a aventar? Te toca a ti, ¿Yo? ¿no? Hablamos del de Dragon O Ball, lo ¿qué les aviento yo. parece? Ah, pues lo que quieras. ¿Tú Por qué vas a fin. proponer? Yo iba a poner naves icónicas de la ficción. Dragon Ball, güey, porque ya hablamos. El Ajá, pasado Dragon fue Ball. de... Entonces en el siguiente programa estaremos enfocando un poco en Dragon Ball. Va a ser un programa dedicado a desde tu personaje favorito, tu arco favorito El y mejor demás. anime. Y también podremos abundar un homenaje hacia Dragon Ball. a fuerza. No, La verdad, excelente. la verdad va a estar bastante Sí, bueno. excelente, está muy bueno. Aprovechando que salió la última película, yo creo que para ese entonces Josué ya la va a haber visto. ¿Ya salió? Ya, güey. No, bueno, creo, No. en Japón ya salió. Ah, sí, en Ah, Japón sí. sí, Yo estaba güey. pensando Y a acá, México dije, acá. va a venir creo que en agosto, ya el próximo Ajá. ya lo traen. Ese- Con el... ¿Qué? Peluche. Con peluche. Ah, Simón, con el nuevo Gohan, ¿no? Ajá, el nuevo Gohan del... ¿cómo se llama? Ávila se llama algo así, se apellido el vato. Pero bueno, este fue el programa de esta semana. Esperemos que les haya gustado. Nos estaremos viendo la siguiente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Adiós.